¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Pues no. En España no hay presos políticos. En los estados democráticos y de derecho no hay personas encarceladas, personas presas por defender sus ideas. En Venezuela y en Cuba sí hay presos políticos, entre otros países, claro. En Venezuela, por ejemplo, señor Iglesias, Pablo, el régimen de su amigo Maduro sí encarcela a las personas que defienden sus ideas y discrepan y critican la deriva totalitaria de ese régimen chavista. Leopoldo López sí es un preso político, aunque usted, señor Iglesias, o el señor Garzón, paradójicamente, no lo admitan, no lo reconozcan. López es un preso político porque Venezuela no es un Estado de derecho. En Venezuela no hay una justicia independiente y los líderes de la oposición son encarcelados por defender sus ideas contrarias al régimen de Maduro. España, por obvio que resulte, hay que recordárselo a Iglesias y sus cuates de Podemos, como si fueran párvulos, sí es un Estado de derecho, con poderes separados e independientes. Y los Jordis no están en la cárcel por ser independentistas y republicanos. Cuixart y Sánchez han defendido, defienden y van a defender sus ideas republicanas e independentistas siempre que quieran. Y nadie les va a encarcelar en España por eso. Ayer una juez de la Audiencia Nacional les envió a prisión no por ser independentistas y republicanos, sino por incumplir la legalidad constitucional y penal, por obstaculizar la labor de la autoridad judicial, con amenazas y coacciones agitando a las masas. A Cuixart y a Sánchez no les ha enviado a prisión preventiva Rajoy, sino una juez de la Audiencia Nacional por sedición, después de valorar indicios y pruebas en el ejercicio de su actividad judicial e independiente, cosa que los dirigentes de Podemos y otros personajes populares, en las redes sociales, algunos ejemplos insultantes del pensamiento Alicia, ignoran o quieren ignorar, quizá por sectarismo o por simple ideología. Esta tarde ha habido además concentraciones de protesta multitudinarias por esa prisión preventiva de los Jordis, concretamente en Barcelona, donde se encuentra Marco Chiasa. Marco, buenas noches. ¿Qué ha pasado en esas concentraciones, en esas manifestaciones? Buenas noches, Antonio. Pues estamos en la plaza Francesc Macià, que es justo donde acaba esta concentración de la que hablabas, que ha empezado más o menos a la altura de Paseo de Gracia, y durante el kilómetro que dura la diagonal entre Paseo de Gracia y Francesc Macià se ha llenado de gente. Según la Guardia Urbana, estaríamos hablando de unas 200.000 personas que han venido con velas que para ellos representan la paz y sobre todo el echar de menos, dicen, a los Jordis, que ya no están con ellos, que ahora están en prisión. Esta manifestación es para protestar, de hecho, contra estos encarcelamientos. En estos momentos, como podéis oír, la gente está haciendo sonar llaveros, cacerolas, instrumentos de todo tipo, también para protestar. En unos minutitos os daremos, si te parece, Antonio, más detalles. Muy bien, Marco. Gracias, Marco Chiasa. Esta noche también hablaremos, por cierto, con el protagonista de un fenómeno social antiindependentista a base de mucho humor y mucha ironía sin complejos. Se trata del periodista Jaume Vives, el joven periodista estandarte de la llamada resistencia catalana, que está combatiendo ese independentismo desde el balcón de su piso del barrio barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi, difundiendo a todo trapo canciones de Manolo Escobar e incluso el himno de la Guardia Civil. Vean. Proclamem que aquest balcó de la resistència del carrer Balmes s'independitza d'aquesta Catalunya de bojos. Hoy, el creador de Resistencia Catalana nos enseña cómo. Tenían órdenes muy claras. Nos manipularon a todos. Si veíamos que teníamos que utilizar la violencia, entonces retirarnos, se nos incluso prohibió utilizar la defensa. Hoy, en el Cascabel, todas las claves de la actuación de los Mossos durante el 1O. Y más cosas, por ejemplo, el barómetro que ya nos plantea Paola Sánchez, la pregunta del barómetro. Adelante, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues a raíz de la actuación de los Mossos, nosotros vamos a plantearles el barómetro de hoy. Sabemos que la Fiscalía está estudiando la forma de encarcelar al mayor de los Mossos de Escuadra y nosotros lo que les vamos a preguntar a ustedes no es por la prisión, sino por su posible destitución. ¿Cree que debería ser el mayor trapero destituido? Esa es la pregunta que les planteamos esta noche y las respuestas, pues como casi siempre, dos: el sí en el que acaba en 001, el no en el que acaba en 002. También, además, pueden hacernos llegar sus opiniones en el teléfono a ese WhatsApp que les vamos a poner en pantalla y que es multitudinario, por cierto, nos cuesta leerlos todos los mensajes, y también pueden hacernos llegar sus comentarios vía Twitter. Es hoy acompañándolos con la etiqueta, la almohadilla, el Cascabel 17O. Y enseguida les contamos las claves del día, el resumen de la actualidad. Ahora mismo.
Ambrosías Tirma patrocina este espacio. Claves del día que pasan por esa primera noche en prisión para los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Las reacciones a esta noticia, que anoche les contábamos, se han ido sucediendo a lo largo de todo este día. Muy buenas noches, José Luis Pérez. Vamos con Antonio, muy buenas noches. Vamos a volver, de hecho, a ese punto en pleno centro de Barcelona, en la Diagonal, en el paseo, a la altura del Paseo de Gracia. Habían sido citados los manifestantes que ya están acudiendo, miles de manifestantes a esa llamada. Es verdad que la eficacia en la organización de este tipo de manifestaciones está más que probada. De hecho, esto puede resultar paradójico, pero en buena medida Jordi Cuixart y Jordi Sánchez están en la cárcel precisamente por eso. Recuerdo, ya lo explicábamos anoche, que el auto de la juez que ha decretado prisión sin fianza para ellos, lo que especifica es que tenían el control de esas masas y que no utilizaron ese control para evitar el cerco a la Consellería de Economía. Ese es el motivo principal por el que están en la cárcel y es lo que ha llevado a esas unas 200.000 personas, según la Guardia Urbana, a manifestarse para pedir, entre otras cosas, o para pedir fundamentalmente que se revoque esa decisión de la juez. Ya decíamos que allí hay un periodista de 13, allí está Marco Chiazza. Marco, buenas noches de nuevo. ¿Qué ambiente se respira? No nos escucha. Hay tanta gente, tanto ruido, la cacerolada que decía el propio Marco Chiazza, que no es fácil escuchar para nuestro compañero. Marco, creo que nos escuchas ya, ¿verdad? Decíamos, ¿cuál es el ambiente que se respira ahí en pleno centro de Barcelona, en esa manifestación? ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Pues la manifestación que ya va llegando a su fin, aunque ahora veis aquí muchísima gente que se ha acercado a ver cómo hacemos el directo. La manifestación ha durado unas 2 horitas, ha empezado a la altura de Paseo de Gracia, en la Diagonal, y la gente ha ido recorriendo el tramo que va desde la Diagonal con el Paseo de Gracia hasta esta plaza de aquí, en la que nos encontramos, de Francesc Macià. En ese kilómetro, según la Guardia Urbana, se han concentrado unas 200.000 personas. Prácticamente todo el mundo ha venido con velas, alguna gente la ha traído de su casa, otra gente la ha comprado aquí mismo, habían voluntarios repartiendo velas, también pidiendo dinero para quien quisiera colaborar con la causa. Hemos escuchado gritos de todo tipo. La manifestación en principio tenía que ser silenciosa, pero hemos escuchado gritos de Jordis, volved a casa, muchísimos carteles, José Luis, pidiendo ayuda a Europa, en inglés, Help Europe, y muchos carteles de este tipo. También conversaciones que hemos escuchado de gente que cree que Europa ya está empezando a concienciarse con lo que está pasando aquí. Protestan por el encarcelamiento que se produjo ayer tanto de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los representantes de estas dos asociaciones, de hecho, han hablado al principio de la manifestación en unos parlamentos que se han llevado a cabo al lado del Paseo de Gracia. Hemos visto también a muchos dirigentes de partidos independentistas. A quien no hemos visto, eso sí, es a Carles Puigdemont, que hoy no ha asistido a la manifestación. Ya va llegando a su fin esta manifestación de protesta, que ha finalizado con muchísima gente poniendo velas en la plaza Francesc Macià en honor a los Jordis, que para ellos ya no están, que dicen que los echan de menos. Para ellos las velas representan la paz y el respeto y sobre todo el deseo, dicen, de libertad. Y porque me dio tiempo a mirarlo. Si comprobar una vez más, no es fácil trabajar en esas condiciones, no es ni mucho menos fácil. Por cierto, déjame también... 4 palabras seguidas. Sí, no, es prácticamente imposible poder concentrarse para hacer las crónicas. Le pasa a nuestro compañero, está pasando a muchos reporteros en Cataluña en las últimas fechas. Decía, un apunte más, sabes que hoy el Tribunal Constitucional ha declarado ya ilegal la ley del referéndum. ¿Cuál es esa ley del referéndum? Lo recordarás, lo recordarán todos ustedes, la que se aprobó a primeros de septiembre en aquel pleno en el Parlamento de Cataluña, propio de un pleno pues, de algún país que respete las reglas democráticas, tanto como por ejemplo Zambia, en el que se cambió el orden del día sobre la marcha, en el que no se dejó hablar a la oposición, no se le escuchó. Tiene su aquel esa decisión del Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque todavía algunos independentistas se agarraban a decir no era un referéndum ilegal el que se organizó el 1 de octubre, era un referéndum que estaba suspendido. Bueno, ese último agarradero ha caído ya una vez que el Tribunal Constitucional, además con una sentencia muy contundente, deja claro que efectivamente no solo estaba suspendido, que era lo inicial, sino que además era ilegal. Y está anulado.
Bueno, que la independencia de Cataluña podría suponer un gravísimo revés para la economía catalana y de rebote, lógicamente, al resto de España, es algo que cada vez parece más que evidente, a tenor de los datos que vamos conociendo. Todo esto tiene consecuencias y evidentemente tiene consecuencias económicas. Hoy se ha conocido un informe de los propios independentistas que fue en su día incautado, la policía se incautó de ese informe en uno de los registros en el que reconocen que tendrían problemas en una Cataluña independiente para poder pagar las nóminas. Además, efectivamente, continúa el éxodo de empresas muy importantes, Freixenet, Codorniu, Gallo, incluso la administración de Lotería de la Bruja de Oro. Su propietario va a ser protagonista también esta noche en el Cascabel. Evidentemente, las empresas son de todos los tamaños, porque hoy el registro mercantil, le decía Herrera en COPE, que son ya 700 las empresas que han trasladado su sede social o su sede fiscal de Cataluña. Pero es que tiene consecuencias incluso personales para los diputados del Parlamento de Cataluña. ¿Por qué? Se han quedado sin seguro. Adeslas ha dicho que ante la gravedad de lo que está ocurriendo, le retira el seguro del que disponían los parlamentarios en Cataluña. Y una consecuencia que van a sufrir todos también desde el punto de vista económico, que vamos a sufrir todos, y es que está cayendo y además se está desplomando el turismo en Cataluña. Desde el 1 de octubre ha caído ya un 15% y dicen que lo peor está por venir. Estos días que hemos acudido en varias ocasiones a Barcelona, a Cataluña, los propios hoteleros decían que las bajas de las reservas para Navidad se están notando ya, y es así que es temporada alta, altísima, en Barcelona, que es la segunda ciudad más visitada de Europa. También vamos a ocuparnos, lógicamente, de los incendios, los focos de fuego activos todavía en algunas zonas de Galicia, a pesar de que está lloviendo, y también en León e incluso en Asturias, ¿no? Afortunadamente la imagen ha cambiado bastante a esta que veíamos, que era lo que tanto nos preocupaba ayer, especialmente porque muchos de esos incendios estaban muy cerca de zonas muy pobladas, de grandes ciudades. Afortunadamente ya no queda ninguno de esos fuegos activos cerca de núcleos urbanos, lo que ha permitido levantar el nivel 2 de alerta. En todo caso, la lluvia, ahora vamos a repasar la previsión del tiempo, ha ayudado mucho en esas labores de extinción. Cuando tenemos este tipo de incendios, hasta 146 incendios ayer, solo durante el fin de semana, solo en la Comunidad Gallega, siempre surge otro debate. ¿Podrían los parados colaborar, ayudar en la prevención, en el mantenimiento de los bosques para tratar de evitar ese tipo de incendios? Bueno, pues la Administración sabemos que no solo podría pedirlo, sino que podría obligar a los parados a que colaboren en ese tipo de tareas. Podría obligarles en virtud de un Real Decreto de 1986, es decir, del segundo gobierno de Felipe González, que todavía sigue vigente. ¿Qué tipo de trabajos podrían hacer los parados? Limpieza, reparación o reforestación de los bosques. Esas, insisto, son las tareas que aparecen en ese Real Decreto de 1986. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que concluya su prestación, es decir, hasta que dejen de cobrar el paro, esa ayuda por el paro. ¿Y qué tipo de trabajo y qué tipo de salario recibirían en el caso de que se los obligara a hacer esas labores de mantenimiento? El 100%, al menos el 100% del salario mínimo interprofesional. Por tanto, insisto, es un debate que no está encima de la mesa, pero es una posibilidad que existe en virtud de ese Real Decreto del 86 de un gobierno socialista. Debate interesante en cualquier caso. Bueno, y hoy lamentamos un nuevo accidente aéreo, en este caso de otro caza del Ejército del Aire. Días después del que se estrelló en la base de los Llanos, en Albacete, hoy ha sido en Torrejón, otro Eurofighter, un modelo Eurofighter. En este caso ha sido un F-18, efectivamente, solo 5 días después de ese otro accidente de un Eurofighter ha fallecido un miembro del Ejército Español, un joven de tan solo 26 años. Todavía se están investigando las causas de ese accidente, parece que fue un fallo mecánico en el momento del despegue. En todo caso, es una triste noticia, sin lugar a dudas, para todo el Ministerio de Defensa, para toda la familia del Ejército Español, en este caso del Ejército del Aire. 10 y 21 minutos de la noche. Paco Rosell, buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, ¿cómo ve usted la cosa? Pues bueno, entretenida. Entretenida, ¿no? Entretenida. Bueno, entretenida, yo prefiero entretenerme con otras cosas. Sí, bueno, sí. Hay otros divertimentos probablemente sí, más pero... sanos y más saludables que este. Está la cosa... Entretenida y para preocuparse. Bueno, vamos a ver, hoy se ha visto la reacción a ese ingreso en prisión de los dos dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural ayer. Claro, la palabra que se ha repetido, o la frase que más se ha repetido por parte de aquellos que cuestionan una decisión de una juez, que
que no es una, el gobierno no ha metido en la cárcel, como yo decía antes a los señores Cuixart y Sánchez, no, es que son presos políticos, o sea, y eso es lo que se ha protestado esta noche en Barcelona, diciendo libertad para los presos políticos. Hombre, yo creo que en fin, hay que dejar claro que este es un Estado de Derecho, por favor, que aquí no meten en la cárcel a la gente por sus ideas. Si a esta altura tenemos que explicar lo obvio, estamos entonces futú. ¿Cómo en catalán se diría eso, no? Futú, pues ya está. Perdónenme ustedes la expresión, los que lo han entendido. Bueno, estamos aquí ante un ejercicio de gran manipulación en el que se intenta enterrar el Estado de Derecho. Efectivamente, en una democracia no hay presos políticos, pero afortunadamente en una democracia hay políticos que van a la cárcel por incumplir el Estado de Derecho. Y gracias a Dios. Quiero decir, el Estado de Derecho nos preserva los derechos de todos los ciudadanos y por tanto es una garantía, tanto el pronunciamiento que hoy ha hecho el Tribunal Constitucional como que los jueces hablen y juzguen en absoluta libertad. Lo que no tiene ningún sentido, y el auto hoy me parece que del Tribunal Constitucional ha sido muy esclarecedor a ese respecto, es decir, el régimen absolutamente totalitario, saltándose cualquier norma que se intenta imponer en Cataluña con la excusa de la independencia. Eso sí que es preocupante. Es verdad que todo esto es un movimiento absolutamente muy organizado, muy preparado, llevan mucho tiempo en este asunto y rápidamente cuando se ha conocido la detención de los Jordis, que hay que decir que hay 3 Jordis en la cárcel, porque hay otro Jordi, que es el hijo del padre padrone de todo este sistema y de esta organización, que es Jordi Pujol Ferrusola, que también está en la cárcel organizando el saqueo ese que adjudicaba al conjunto de los españoles. Y el auto del Tribunal Constitucional es muy claro al respecto, es decir, se están permitiendo todas las normas de derecho y bueno, esta manifestación que es absolutamente preparada, hoy a primera hora teníamos ya un vídeo, por cierto, calcado de otro que se ha utilizado en Ucrania hace ya algún tiempo, teníamos ya el lema creado, todo absolutamente preparado para la manifestación de esta tarde, por tanto, todo esto está muy, muy organizado. Luego difundiremos ese vídeo, comentaremos precisamente ese vídeo que está calcado efectivamente de Ucrania y que está cuajado o preñado de falsedades y de mentiras. Marta Robles, buenas noches, Marta. Buenas noches. Pues a mí me preocupa mucho ese vídeo y me preocupa muchísimo todas las falsedades que están queriendo hacer llegar al resto del mundo desde Cataluña de España. Porque está claro que yo creo que aquí, más o menos en el resto de España y en España al completo, incluida Cataluña, pues más o menos está sabiendo lo que pasa, aunque haya independentistas que hayan decidido hacer creer a algunos que no es así, se sabe lo que pasa, pero es que estamos exportando una imagen ahora mismo que va a afectar no solo al turismo, sino nos va a afectar a todos nosotros. Es que la imagen que están pretendiendo dar de España es la imagen de una dictadura donde hay presos políticos, donde suceden cosas que no están sucediendo. Entonces a mí eso me parece de verdad que es un delito contra todos nosotros y me preocupa sobremanera porque hay mucha gente, no hay más que ver las redes, que siguen pensando lo que decíamos antes, que son presos políticos. No, mire usted, no hay presos políticos en democracia y ya está. Ignacio Camacho, buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches. A mí no me preocupa en absoluto que los señores Cuixart y Sánchez estén en libertad, estén en prisión. Me preocupa que estén en libertad Puigdemont y sus colaboradores que han cometido el mismo delito o mayor que los llamados Jordis. Tampoco me preocupan las manifestaciones. Las asociaciones, las plataformas cívicas del soberanismo tienen una capacidad coreográfica extraordinaria, muy bien demostrada. Llevan 5 años organizando unas diadas sensacionales, eso que el filósofo Sloterdijk llamaba la cultura de estadio, que no la inventó Sloterdijk, la inventó Leni Riefenstahl durante la época nazi. Pero bueno, pues ya deflactará. Es decir, el Estado de Derecho tiene sus tiempos, es lento, a mi juicio en este conflicto demasiado pasivo, pero cuando se pone en marcha tiene sus tiempos. Estos señores han ido a la cárcel por decisión de una jueza. Que protestan 200.000 como si protestan 500.000. Es como manifestarse por el encarcelamiento del Dioni o de Bárcenas, o si me apuráis de Tejero. No. ¿Esto tiene algún significado? Pues no, que en España hay libertad de expresión para manifestarse. Pero Ignacio, te recuerdo un episodio que conviene no descolgar. Es decir, más manifestantes hubo a favor de Jordi Pujol cuando precisamente se le acusó de banca catalana por robar un banco. Es decir, muchos más se manifestaron entonces a favor de su particular Barrabás, el buen ladrón que había destrozado la banca catalana, y luego hemos sabido todos los episodios que ha habido a continuación de ese sistema. Más se manifestaron entonces
entonces? Es que para organizar una manifestación solo hay que tener capacidad de organizar una manifestación. Sí, pero yo te digo que es la imagen que estamos Eso no significa exportando, nada. la imagen de fuera de España. Que hay mucha gente que les parece bien y gente que les parece mal. Y yo creo que en este momento en España, en Cataluña pueden estar así, pero en España claramente son mayoría los que les parece bien. A ver, Verónica Fumanal. Sí. Bueno, compartiendo parte del análisis, a mí lo más preocupante me parece que en este momento en Cataluña se está queriendo sustituir una democracia representativa, que es la que los ciudadanos votan a sus representantes, van al Parlamento y ahí tienen debates parlamentarios. Quiero recordar que hace 6 semanas que el Pleno del Parlamento de Cataluña no se reúne, es decir, coartando la voz y la representación, quiero recordar, de la mayoría de los votantes de Cataluña que no son independentistas. Tenemos las últimas elecciones del año 2015, donde dice que un 47% votó a partidos netamente independentistas y el otro no. Y por lo tanto son una mayoría. Como saben que no pueden jugar al juego de las mayorías de verdad, de las de los votos, tienen que jugar a sustituir la democracia representativa por la democracia de estadio, por la democracia a golpe de manifestación. Y tenemos que reconocerles que en el tema del relato y de la comunicación están ganando la batalla, porque las imágenes son muy potentes. Son, en catalán diríamos, esgarrifadoras, ¿no? Sí. Y en estos momentos se echa de menos el contrarrelato, porque el contrarrelato de la legalidad no se lo podemos dejar a la Audiencia Nacional. Creo que esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad es juzgar como juzgó a Bárcenas, como juzgó a Ignacio Granados, que ahora están compartiendo celda, o a Ignacio González, perdón, o como fue, quiero recordar este verano, el señor Mariano Rajoy. Es decir, la justicia es igual para todos. Y cuando uno prevarica, se encuentra hasta la justicia. Y cuando uno va en contra del Estado de Derecho, por supuesto, va de la justicia. Bueno, pues luego tendremos tiempo de seguir analizando y comentando en detalle todo esto. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta a las 10:35 de la noche. Ahora hay momento para recordarles el barómetro, la pregunta que hemos planteado esta noche, sobre la que luego, por cierto, comentaremos y daremos algunos detalles más. Paula. Pregunta que les planteábamos hace unos minutos al inicio del programa y es si creen ustedes que el mayor trapero debe ser destituido. Y pregunta que están ustedes ya respondiendo. Concretamente tenemos que gana la mayoría del sí. 63% de ustedes creen que sí debería ser destituido de su puesto, frente a un 36% que considera que debe quedarse en el cargo. Antonio. Bueno, pues esa es la pregunta. Luego comentaremos, insisto, detalles en relación con el asunto. Pero antes, José Luis Pérez, reacciones en el día de hoy a esa prisión incondicional, sin fianza, de los llamados Jordis. Reacciones en Barcelona, que hemos conocido anteriormente, con esa manifestación multitudinaria, pero también desde el punto de vista de los líderes políticos, algunos hablando de presos políticos. Bueno, efectivamente, en las últimas horas el independentismo está poniendo el foco exclusivamente en el primer día en prisión de Jordi Cuixart, que es el presidente de Òmnium Cultural Catalana, y de Jordi Sánchez, que es el presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Pero es verdad que han ocurrido, aunque ellos pongan el foco en eso, han ocurrido más cosas, algunas importantes que tampoco merecen pasar desapercibidas. Por ejemplo, el independentismo ha recibido otros 2 varapalos procedentes de la Unión Europea. ¿Qué varapalos? La Asociación Europea de Libre Comercio ha desmentido la última promesa del independentismo, que era aquella de que iban a poder mover con absoluta libertad una Cataluña independiente los productos catalanes por toda Europa. Y la Asociación Europea de Libre Comercio ha dicho que no, que tendrían que pagar altos aranceles. Ese es el primer varapalo. ¿Cuál es el segundo varapalo procedente de la Unión Europea? Pues que el portavoz de la Comisión, el señor Bristenstein, ha insistido en que si buscan mediadores, a ellos ni les miren. No tengo comentarios que hacer sobre este proceso que está teniendo lugar dentro del orden legal y constitucional de España. Y ahora sí, efectivamente, ese torrente, ese caudal de reacciones, especialmente desde el independentismo tras la primera noche encarcelados de Jordi Cuixart y de Jordi Sánchez. Por ejemplo, el abogado de este último, el abogado del presidente encarcelado, pero presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Pina, que decía que han acudido a la cárcel de Soto del Real y que lo han hecho con la cabeza muy alta. No
son unos delincuentes que se están yendo a Soto Real con la cabeza muy alta, porque son unos demócratas que solo piden que realmente se escuche a un pueblo como es el pueblo catalán. Y el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, decía aquello de que un encarcelamiento, el hecho de que una juez haya ordenado esa prisión sin fianza para los dos responsables de esas dos entidades privadas, que reciben mucho dinero público, pero son privadas, dice Turull que eso no ocurría ni en los tiempos de Franco. Dos personas inocentes han sido encarceladas por un tribunal incompetente. De hecho, lo que no llegó a hacer nunca el Tribunal del Orden Público en la época franquista, lo hace la Audiencia Nacional con el presidente de Òmnium. Bueno, y recordarán que ya anoche leíamos en directo aquel mensaje, ese tuit de Puigdemont, en el que, escrito en inglés, por aquello que estabais comentando en el debate de la repercusión internacional de todo este proceso, en inglés Puigdemont decía en ese mensaje en Twitter aquello de que eran presos políticos. Bueno, a eso ha querido responder a primera hora de la mañana el ministro de Justicia, Rafael Català, cambiando el orden de los términos. Dice que son presos políticos. No, son políticos presos. Al revés, cambiando el orden de lo que decía ayer en ese mensaje Puigdemont. Escuchen. Presos políticos. Hombre, no, yo, a lo mejor podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos, porque la prisión decretada ayer es por la hipotética comisión de un delito. Más reacciones. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que por cierto ha cerrado para cualquier gestión durante los 2 próximos días el Ayuntamiento de Barcelona como señal de protesta a esa decisión de una juez, de la juez que ha decidido encarcelar a Jordi Cuixart y a Jordi Sánchez. Dice además que es una decisión injustificable. Cataluña se ha levantado triste y se ha levantado mucho más preocupada porque las detenciones por motivos políticos en unas manifestaciones pacíficas, evidentemente esas detenciones vistas desde la inmensa mayoría de Cataluña no se entienden, al contrario, ¿no? Se ven como una escalada de la tensión. Y un testimonio más, el del secretario general del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Por cierto, hay que decir que está en el momento de mayor firmeza, de un apoyo más sólido a la postura del Gobierno. Hay otro ejemplo de hoy mismo. Antes de escucharle, le recuerdo que ha retirado la interpelación que estaba prevista por parte del Grupo Parlamentario Socialista a la vicepresidenta del Gobierno por las cargas el 1 de octubre, en el referéndum ilegal, o ya se puede decir con todas las letras, referéndum ilegal del 1 de octubre. Ha retirado esa interpelación y eso es una muestra más del respaldo a la posición del Gobierno en torno a esta polémica. Pero hoy lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido ponerse del lado del primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, que había criticado también la detención de los dos responsables de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. El Partido Socialista tiene muy claro que España cuenta con un Estado social y democrático de derecho y que creemos en la separación de poderes. Y yo respeto y comprendo las opiniones que se puedan tener, pero como responsable del Partido Socialista ni me pronuncio por las decisiones judiciales que me gustan más o que me gustan menos. Y todas estas declaraciones han sido la antesala de esa manifestación que veíamos hace unos minutos, dice la Guardia Urbana, calcula la Guardia Urbana, de unas 200.000 personas en protesta, pidiendo también, esas son las imágenes que vemos en directo, en pleno centro de Barcelona, en la Diagonal, estaban citados a la altura del Paseo de Gracia, y que lo que piden es que se revoque esa decisión de una juez. Bueno, gracias, José Luis. Pues vamos precisamente a esa plaza de Francesc Macià, donde ha concluido la manifestación. Ha sido, dice la Guardia Urbana, unas 200.000 personas las que se han manifestado pidiendo la libertad de los dos Jordis o en cualquier caso, protestando por su ingreso en prisión anoche. Marco Chiesa, ha concluido ya la manifestación, nos has contado, creo que han estado presentes miembros del Gobierno de la Generalitat, no ha estado Puigdemont, por cierto, sí Oriol Junqueras, la alcaldesa de Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, todo se ha desarrollado con bastante tranquilidad y buena armonía. Así es, Antonio, ¿qué tal? Pues mira, ahora nos hemos movido un poco, estamos en la avenida Diagonal, que es esta calle que recorre toda Barcelona y que hoy, entre Paseo de Gracia y Francesc Macià, que como os decía antes, para que os hagáis una idea, eso es un kilómetro y medio como máximo de recorrido, se ha llenado de gente, como decías, Antonio, 200.000 personas que han venido cada uno con una vela, algunos la han traído desde casa, otros la han comprado aquí mismo para protestar contra el encarcelamiento de Jordi Cuixart y de Jordi Sánchez. Quiero que veáis cómo la
la gente al acabar la manifestación, como podéis ver ahora ya apenas hay gente, la manifestación ya ha concluido, pero todo el mundo ha ido dejando su vela aquí, al lado de carteles en los que pone libertad para presos políticos, libertad para Jordi Sánchez y para Jordi Cuixart, para los dos dirigentes independentistas. Y justamente os iba a decir que esto recuerda un poco como si fuera un entierro, ¿no? Y justamente se nos ha acercado una chica cuando estábamos en publicidad de Dinamarca que nos preguntaba que qué había pasado. Había venido asustada porque nos preguntaba si había ocurrido algún atentado, como por ejemplo el de la Rambla, porque veía tanta vela al lado de tanta fotografía de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixart, que nos ha preguntado esta chica de Dinamarca, pues esto, ¿no? Y estas velas, Antonio, vienen 42.000 de ellas de Libia, de la ciudad catalana. El alcalde las ha aprovechado para otro acto que hizo y las ha bajado en camiones, los políticos del Ayuntamiento de Libia, en unos camiones que han traído estas velas y se han ido repartiendo a los asistentes de esta manifestación. Ahora ya veis la Plaza Francesc Macià, que es donde ha concluido todo. Veis muchísimas más velas que de hecho rodean toda la plaza en esta manifestación que, como decías, Antonio, se ha desarrollado con normalidad, con tranquilidad, con muchísimos gritos a favor de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixart y sobre todo con muchos carteles ahora ya pidiendo ayuda a Europa. Vosotros comentabais los varapalos que está recibiendo el independentismo por parte de la comunidad internacional, pues aquí ya os digo que se escuchaban conversaciones de gente que decía que no, que Europa ya se está empezando a concienciar y de hecho muchísimos carteles pidiendo directamente ayuda a Europa. Gracias, Marco. Marco Chiesa. Bueno, esta situación de vivir fuera de la realidad de manera permanente, ¿verdad? Cuando la realidad les niega la evidencia una y otra vez. En una burbuja están instalados que se retroalimentan, ajenos a la realidad. Bueno, en la quimera, en una quimera permanente. Por cierto, Verónica, es que no atienden ni a noticias, ni a pronunciamientos. Es que José Luis acaba de hacer un relato de los últimos pronunciamientos, pero incluso hoy la propia Premier británica, Theresa May, se ha pronunciado clarísimamente al respecto. Sí. Ya apoyado a Rajoy. No hay organismo, no vamos a apoyar de ninguna manera público, no hay organismo público que se esté pronunciando en otra dirección. Es que ya lo dijo Macron, es decir, el suicidio de Cataluña, derivado por este grupo de independentistas que está arrastrando a Cataluña pues a una especie de catatonia, al declive de una antigua, hasta hace muy poco pujante región, es el suicidio también de España y el suicidio de Europa. Nadie entiende esta realidad. Lo que pasa es que la perversión, ya lo que me faltaba, escuchar al portavoz de la Generalitat reivindicar a Franco y el Tribunal de Orden Público diciendo que el Tribunal... Estos señores, ¿dónde han vivido? ¿Qué han estudiado? Ha dicho Rafael Hernando. Pero bueno, luego otra cosa que a mí me parece sorprendente, Antonio, y que también es para hacérselo mirar, lo de la alcaldesa de Barcelona que cierre el ayuntamiento durante 2 días. Como si fuera suyo. Como si fuera su cortijo particular. Estamos tristes, cerramos el ayuntamiento. Está jugando a una ambigüedad calculada. Absolutamente. Ambigüedad ninguna. La ambigüedad ninguna. Ella siempre que se tiene que pronunciar se está pronunciando a favor del independentismo. La gente que se entere, el que quiera... está jugando a ser presidente de la Generalitat. Quiere pescar en este río revuelto. ¿Dónde ha estado Puigdemont y Verónica? Fíjate, no ha aparecido en todo el día. No ha aparecido. Y tampoco está en esta manifestación. Exacto. Alguien decía, ¿y por qué no sale a apoyar a sus digamos, la prolongación de su agenda política en la calle? Son los señores que hoy están en Soto del Real. Absolutamente. Bueno, esta mañana sí que es verdad que ha estado en la concentración de la Plaza Sant Jaume con Ada Colau y el resto del gobierno, pero comentaban mis compañeros en Cataluña que era muy sintomático que después de una decisión como la Audiencia Nacional, en lugar de salir Puigdemont a hacer una declaración institucional o una rueda de prensa, como él suele hacer cada vez que hay un hito que cambia la pantalla, y yo creo que la encarcelación de los dos Jordis cambia la pantalla sustancialmente, porque a mí me parece muy bien que hayan estado jugando al juego de la independencia, pero es que esto no es un juego y entonces hay que asumir las consecuencias. Cuando uno juega, tiene que asumir las consecuencias. Y sí que es cierto que comentaban mis compañeros pues que les sorprendía mucho. Desde fuentes del Gobierno decían que quería preservar su imagen institucional. Creo que su imagen institucional la ha puesto absolutamente al servicio del 47% de los ciudadanos que votaron independencia, dejando huérfanos de representación institucional a la otra mayoría de ciudadanos de Cataluña. Y no ha ido a la manifestación, han estado todos los consellers menos él. No sabemos qué quiere decir, pero que es un dato, Antonio,
Lo es porque el independentismo, que lo hemos comentado aquí todos, si algo está haciendo de forma calculada, meditada y estratégica, es el tema de la comunicación. Y por tanto, que no haya salido quiere decir algo. Para mañana no hay convocada ninguna rueda de prensa ni ninguna entrevista, por lo tanto, mañana se supone que guardará silencio. Y el plazo vence a las 10 de la mañana del jueves, vamos a jueves. recordarlo. Pasado mañana jueves vence el plazo. Exacto. Ignacio, ¿qué decías? Que voy a saludar enseguida a nuestra invitada. Soy poco optimista respecto a lo que sugiere Verónica, que puede estar tramando algún tipo de salida de elecciones o no sé, o alguna cosa. Soy yo poco optimista por una razón, porque creo que en este momento Puigdemont ya no tiene todo el poder, que el poder está en buena medida en la calle, en las asociaciones, bueno, en los... Perdóname, ha estado en la concentración del ayuntamiento esta mañana. Sí, lo ha dicho Verónica. No esta tarde en esta multitudinaria. Esperaban que él diera la cara. Efectivamente, perdón, es que alguien me estaba diciendo, sí que ha estado por la mañana. Sí, pero que Vale, aclarado queda. A ver, digo que como toda dinámica revolucionaria, y esta lo es, porque todo proceso de independencia lo es, al principio empieza con una vanguardia reformista, eso se va acelerando y al final el poder termina en la calle. Y ya estamos casi en esa fase, y lo estamos viendo. Es decir, Cuixart y Sánchez son los cabecillas de un brazo civil que ha adquirido a lo largo del proceso un protagonismo esencial, porque sin ellos no habría habido proceso, ni habría habido referéndum ilegal el 1 de octubre, porque ellos han sido el soporte, los que escondieron las urnas, los que pusieron los votantes, los que ocuparon los colegios, básicamente. Pero antes decía Paco una cosa que a mí es fundamentalmente lo que me tiene más sorprendido o intrigado de todo este conflicto de Cataluña, y es cómo una sociedad de altísimo nivel de bienestar, de alto nivel cultural, de una sociedad instruida, desarrollada y próspera, se ha dejado abducir por tal número de patrañas. Porque sí, es verdad, hay un fenómeno posmoderno que es la difusión en red de las mentiras, la llamada posverdad, todo eso. Hay otro fenómeno muy importante en este tema, que es el adoctrinamiento, 20 años de adoctrinamiento pedagógico, pero aún así, esa capacidad de digerir acríticamente, sin contraste, sin la menor objeción, toda la colección de patrañas que le está colando el soberanismo es verdaderamente asombrosa, en una sociedad, insisto, desarrollada y moderna. Sí, pero Ignacio, solamente un apunte con relación a lo que dice Ignacio, no quiero alargarme la discusión. No te olvides, hay un precedente dramático en la historia de Europa. El pueblo más culto de Europa fue el pueblo alemán. Sí. Y ahí está, ya está. Y fíjate cómo acabó. Y a dónde fue conducido y hacia dónde fue, ¿no? Vamos a ver, se ha insistido mucho por parte de aquellos que cuestionan, evidentemente, ya no el sistema, estamos hablando de Podemos, cuestionan el Estado de Derecho en muchos casos. Se ha insistido en que estos dos señores, que ayer ingresaron en prisión, son presos políticos. Bueno, así lo tratan de vender. Hoy alguien le escribía en las redes, concretamente Rafael Hernando, dice, hombre, esto es un insulto para millones de personas encarceladas por sus ideas. Decir que estos señores son presos políticos, en fin, es un insulto, evidentemente. Sobre todo porque la juez que ha tomado lo ha hecho en el ejercicio de su actividad judicial e independiente. Y hemos invitado a Carlota Guindal, que es corresponsal de tribunales del periódico La Vanguardia en Madrid, para que nos aclare, evidentemente, detalles en relación por qué la juez toma esta decisión tan importante de enviarles a prisión sin fianza. Y por qué, por ejemplo, no a Trapero. Carlota, buenas noches, porque tú conoces perfectamente el auto y conoces también el informe de la Guardia Civil en el que se basa la juez para tomar esta decisión. Así es, bueno, buenas noches. La juez ayer dictó dos autos, uno para los Jordis y otro para Trapero y para la intendente. Hay tres motivos para enviar a una persona a prisión, solo tres motivos, que son riesgo de fuga, reiteración delictiva y riesgo de destrucción de pruebas, perdón. En este caso, para la juez se han cumplido los tres, es decir, la Fiscalía se basaba en la reiteración delictiva, es decir, la investigación por la sedición comienza por los hechos del 20-21 de septiembre que los presidentes de ANC y Òmnium llamaron a concentrarse a las consejerías a diversos centros, concretamente a la Consejería de Economía, para evitar que la Guardia Civil llevara a cabo un registro y una serie de detenciones. Después de ese 20 de septiembre, los Jordis han seguido promoviendo actuaciones. Rodeando el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, de Cataluña, para pedir la libertad. Y convocando y llevando una serie de actividades para el 1 de octubre,
tendentes, según la juez, a un objetivo final, que es lograr la independencia fuera de las vías legales. Con lo cual, la reiteración delictiva está clara. Pero es que además dice que hay riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque es un delito muy grave. Lo califica de un delito muy grave con penas de hasta 15 años de prisión que puede llevar a una persona a, evidentemente, sustraerse de la justicia. Estamos hablando de sedición, que es el delito que se le imputa. Claro, es un delito de sedición que para autoridades, en su caso, serían 10 o 15 años, pero un delito muy grave. Y luego está destrucción de pruebas, que en este caso sería más bien obstrucción a la justicia, y cree que dicen, ¿pero cómo van a destruir pruebas? Bueno, porque la juez considera que una vez que han intentado evitar que la Guardia Civil obtenga una documentación, como es en los registros, que obtenga documentación de una investigación judicial que se está llevando en Barcelona, están llevando al riesgo de que no se puedan obtener esa serie de pruebas, con lo cual ahí sí que está habiendo un riesgo de destrucción de pruebas o de obstrucción a la justicia, con lo cual para la juez se cumplen los 3 requisitos para una prisión preventiva. ¿Y qué tiempo pueden estar en prisión preventiva, por ejemplo, Carlota? ¿Qué tiempo puede tenerles la juez en esta situación? Pues el Soto del Real. Bueno, ahora mismo, a ver, hay primero unos plazos. Ahora pueden recurrir a esta prisión. La Sala de lo Penal va a tener que estudiar, es decir, 3 magistrados de la audiencia van a tener que estudiar la decisión de la juez. Si ratifica esta decisión, pueden estar en prisión preventiva 2 años. ¿Hasta 2 años podría tener? Pueden estar en preventiva 2 años y luego juicio. Y si se celebra el juicio antes de esos 2 años y son condenados, pueden estar a partir de hoy 10 años en prisión. Luego, después de la sentencia, si hubiera juicio, vendría un recurso ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decidiría. Y sería con sentencia firme cuando el Tribunal Supremo ya ha resuelto, cuando podría haber hipotéticamente un indulto por parte del Gobierno. Pero vosotros, tú no visualizas la posibilidad de que sean puestos en libertad bajo fianza de aquí a unas semanas, algún mes. La única opción es que la Sala de lo Penal, los 3 magistrados que tengan que resolver los recursos, decidan, confirmen el auto de la juez. Y luego, ahora bien, si considerara, pero es que el problema es que la juez dice no solamente se basa en la reiteración delictiva, sino se basa en las 3 causas, porque si se basara solo en la reiteración delictiva, si cesaran las actuaciones o si cesara la Generalitat, si cesara el Gobierno catalán de su intención a ir a la independencia de Cataluña, pues podrían considerar que ya no existe el riesgo de reiteración delictiva, pero es que sigue habiendo el de destrucción de pruebas y sigue habiendo el de... Sin embargo, fíjate, ayer nos preguntábamos, mucha gente se preguntaba, dice, hombre, en virtud de los informes que vosotros conocéis, los que seguís la información de tribunales, de por qué se decide por parte de la juez, dada la petición fiscal de prisión incondicional, sin fianza, de los 2 Jordis, y no la de Trapero, que también había sido pedida por la misma Fiscalía, de prisión también incondicional y sin fianza, en el caso de Trapero, no en la intendente, que sí, había pedido una fianza, creo, de 40.000 euros. ¿No? Pero no, ¿por qué a Trapero no y a ellos sí, a los Jordis sí? Vale. En el caso de los Jordis, la juez, en base a los informes de la Guardia Civil y de la Fiscalía, sí considera probado que los Jordis han sido los promotores de esas concentraciones que hubo. Y estuvieron ahí, y además lo explica en el auto, estuvieron todo el día, estuvieron moviendo las masas. Y es decir, y sí que eso lo tienen más probado pues con sus mensajes a través de las redes sociales, por un grupo de difusión que tienen, una serie de grupos de difusión que tienen por WhatsApp, que todo esto viene recogido en el informe de la Guardia Civil. Sin embargo, para Trapero, a ver, hay 2 razones por las que la juez no ha podido adoptar la decisión de ingresarle en prisión. Primero, porque a él solamente se le está investigando por ahora por los hechos del 20 y 21 de septiembre. Es decir, no lo que ha pasado posteriormente. No. La actuación de los Mossos, por ejemplo, el 1 de octubre. No, por ahora la juez... Eso viene después. La juez por ahora no ha podido adoptar no ha podido analizar más allá de los hechos del 20 y 21 de septiembre. Y ahí, es decir, no hay ninguna prueba clara de que Trapero diera la orden de que no se protegiera a la Guardia Civil, de que no se desalojara. Entonces, Trapero dio una explicación ayer a la juez y a la juez le resultó, una parte le resultó convincente porque coincidió con la declaración que hubo como testigos de los 2 tenientes de la Guardia Civil. Trapero lo que explicó es que cuando se les llama a los Mossos, ellos hacen un cordón para que pase la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil, en el momento que los Mossos hacen el cordón, la Guardia Civil no estaba preparada porque todavía no había terminado el registro y no salen. Y entonces, según la versión de Trapero,
cuando ya están dispuestos a salir, ya hay hay tanta gente que tanta ya gente les imposibilita esa imposibilita. Y dice que el intentar evitar disolver a esa gente hubiera tenido consecuencias peores. Entonces, esa es la versión que da Trapero y parte de esa versión para la juez es convincente. Pero la juez también dice en el auto, no puedo adoptar la medida de prisión que le pide la Fiscalía porque solamente puede analizar 20 y 21. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no amplió la querella a los hechos del 1 de octubre. O sea, porque después de que llegó un informe de la Guardia Civil ampliando todos los hechos al 1 de octubre, que es cuando se habla de la inacción de los Mossos, de que Trapero es el brazo ejecutor del plan estratégico montado por la Generalitat para llegar a la independencia, pero eso no lo ha podido valorar porque para que la juez lo valore, la Fiscalía tenía que haber ampliado su querella a esos hechos objeto de investigación. Y eso es lo que probablemente haga ahora, Carlota, porque hoy se hablaba de que se iban a ampliar las pruebas para que fuera llamado a declarar de nuevo Trapero. Eso es. Ahora, se especula con la posibilidad de que sea llamado a declarar a lo mejor en una semana o 2 semanas, en un plazo de nada. Ahora la Fiscalía tiene 2 pasos a seguir. Ahora tiene que valorar si recurre la libertad de Trapero, porque la de los Jordis no, porque se hizo lo que pidió. Pero tiene la decisión de recurrir o bien no recurrir, ampliar su querella y ampliar su querella hasta el 1 de octubre y luego pedir su citación otra vez, su declaración, que la juez le cite y volver a pedir la prisión. Y una vez con esos hechos, pues la juez tendría que volver a valorar si en ese momento si considera que hay riesgo de fuga, porque la juez decía en el auto que tendría que valorar la pasividad de los Mossos después del 20-21 de septiembre. Ignacio Camacho, ¿qué decías? El pasaporte, ¿no? O sea, claro, y la obligación de personarse cada 15 días. Sobre esto quería yo preguntarle claro, es que no, hay unas medidas cautelares. Hay unas medidas cautelares, con lo cual se supone que es que la jueza ha visto indicios de algo. Porque si no, no estarían esas medidas cautelares. La juez dice que Trapero que hay indicios. Hoy, por cierto, ha sido recibido por muchos de los Mossos, lógicamente, y él ha hablado, dice, nosotros, a ver si podemos ver las imágenes cuando ha recibido. Y él ha dicho, dice, nosotros hemos sido y seremos siempre leales, dice, al gobierno de la Generalitat y a la autoridad judicial. Claro, y eso es lo que se cuestiona, amigo mío. El gobierno de la Generalitat no hay que usted ha sido leal. Pero sí se cuestiona lo de la... A ver, espera un momento, que Ignacio quería preguntarle. No, era una cuestión no, es que hablando de las medidas cautelares, hay un aspecto de ellas que a mí me resulta, ya sé que es simbólico, que puede considerarse casi anecdótico. El pasaporte. Pero a mí también me resulta chocante. No. La jueza, que lo mantiene como imputado, que le dicta medidas cautelares, le retira el pasaporte y le deja la pistola. Hombre, no, lo más chocante, Ignacio, pero lo más chocante es que alguien en su situación siga siendo el mayor de los Mossos cuando tiene esas medidas cautelares. Yo me imagino al director de la policía o de la Guardia Civil en esa circunstancia, ¿no? Es sorprendente, no lo había pensado, pero es absolutamente sorprendente. Tiene su sentido, es decir, él no está inhabilitado para el ejercicio como mayor. Bueno, pero por tanto, ahí la cuestión, Carlota, simbólicamente ni está condenado ni está suspendido de sus funciones. Ya lo he explicado es decir, muy bien. La presunción de inocencia creo que debe imperar en todo este proceso. Y luego, es cierto que esto también va de escenificaciones y yo no voy a negar que hay separación de poderes, estoy absolutamente convencida. Pero sí que es cierto que el mayor dels Mossos d'Esquadra, a quien tiene que reconocerle la autoridad y quien ejecuta es uno del conseller Forn y después de Pérez de los Cobos. Los Mossos d'Esquadra, el señor Trapero fue a Pérez de los Cobos con su dispositivo que fue aprobado por Pérez de los Cobos. No sé dónde está Pérez de los Cobos, no sé dónde está el día 1 de octubre y no sé dónde está hoy. Está missing, desde entonces está missing. Missing absolutamente. Pero sí que es verdad que, claro, estos son los del 20. No estaba nombrado Pérez de los Cobos. Él hace una explicación, él le da la información a la jueza de la Audiencia Nacional y vamos a tener la presunción de inocencia y a un señor que ni está condenado ni se le han suspendido sus funciones, no se puede decir que va por ahí con una pistola como si fuera un golpista. Vamos a ver, lo que sí estábamos hablando es, desde el punto de vista estético... El comisario general operativo de la Policía Nacional aparece imputado... Claro, desde el punto de vista estético lo llamativo. La que caería en el Congreso para que fuera suspendido de funciones, por lo menos suspendido por el gobierno, que además, incumpliendo el código ético, estábamos hablando antes sin cámara, incumpliendo el propio código ético de los Mossos, que bueno, será de aquella manera, pero lo habían redactado ellos, decir, oiga, suspenderá usted funciones,
No la jueza, me refiero ahora eso ya tiene que ser la decisión de gobierno. A sus superiores de la Generalitat, que obviamente Pero es que para hacer el gobierno eso necesita pues la actuación o del 155 que habíamos comentado antes el vídeo famoso ¿Lo habías hablado tú? Claro. Sí. Paco, hay un vídeo, efectivamente, Paula Sánchez, vídeo que saca Òmnium, que es una de las organizaciones presididas por uno de los Jordi, para cuestionar lógicamente esa detención, para apelar a Europa, porque creo que está en inglés, ¿no? Copiado, por cierto, de Ucrania. Y cuajado de mentiras y falsedades. Cuéntanos detalles. Espera un momento, a ver, que tenemos detalles sobre eso. Es lo más llamativo, concretamente el plagio. Estamos hablando de un vídeo propagandístico que ha publicado hoy en YouTube, concretamente Òmnium Cultural. El vídeo, pues bueno, piden a Europa ayuda con el tema de Cataluña, ¿no? Y lo hacen de una forma muy curiosa. Es que copian totalmente otro vídeo exactamente igual de Ucrania del año 2014, en el que hubo unas protestas sangrientas. Vamos a ver un primer fragmento y fíjense ustedes en todo, en la chica, lo similar que es, la forma. Vamos a empezar a verlo. Este es el que ha publicado hoy Òmnium Cultural. This is Barcelona, Catalonia, Europe. These people behind me are Catalans. We, the Catalans, are taking back the streets to protest peacefully, over and over again. And why are we doing this? Basically because we're European citizens and we believe in European values, freedom, democracy and human rights. Y ahora, fíjense en este otro vídeo, el de Ucrania de hace aproximadamente 3 años. Es exactamente igual, una chica con cara compungida, se trata de una actriz, en el mismo caso, que cuenta prácticamente lo mismo. I am the Ukrainian, the native of Kiev, and now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets. There is only one reason. We want to be free from a dictatorship. No solo el tono de la chica, no solo el inicio del contenido, sino que cuando ya adentran en lo que es la protesta y las imágenes de esas cargas policiales, pues las utilizan con un tono casi igual. Ya veis. Days ago, October the 1st, the Spanish government deployed thousands of police to stop the independence referendum. They assaulted polling stations. They beat senior citizens and young people. And they seized ballot boxes. What crime had these people committed? Going out to vote. We want to be free from the politicians who work only for themselves, who are ready to shoot, to beat, to injure people just for... Bueno, plagio total y absoluto. Bueno, creo que es además cuajado de mentiras. Aquí no se pega a nadie. El reconocer el mérito, este es un descubrimiento que ha hecho un redactor esta mañana de Internacional del diario El Mundo, que es Alberto Rojas. Esta mañana cuando llegó, vio el vídeo esa noche, dijo, esto me recuerda unas imágenes de la campaña que se hizo contra el presidente prorruso que había en Ucrania. Y efectivamente se metió en el vídeo y entonces ha comparado las dos imágenes y es exactamente lo mismo. La actriz llorosa... que es exactamente igual, no hemos querido aburrir al espectador, es exactamente pero las mismas imágenes, incluso en el vídeo de Cataluña se han recuperado imágenes que no corresponden a las protestas de que se generaron el día del referéndum ilegal, sino que son protestas contra los recortes, con otra serie de problemas, y se ha hecho un pastiche para colocarlo ante la opinión pública y dar una impresión como si esto fuera, pues esto. Pero hay que decir que el vídeo es mejorado, o sea, es impecable, es impresionante. Mejorado. Es impresionante la actriz que han seleccionado, cómo le tiembla la voz, es tan creíble que por eso te decía antes, Ignacio, que es que... pero es que por eso te decía en propaganda, Òmnium y ANC son no les gana a nadie, pero por eso te decía que eso es lo que se ve luego fuera de España. Tienen la construcción del relato muy bien hecha, tienen la propaganda, tienen la hegemonía de los marcos mentales. El Estado no tiene nada, el Estado llega tarde siempre a toda esta batalla, llega tarde. Pero hay que decirle una y otra vez, aunque solo sea por hacer pedagogía, esto que ellos llaman la revolución de las sonrisas no es más que la revolución de las mentiras. Exacto. Y esto es asombroso, porque aquí hay una señora que sale diciendo que no tienen libertad, que en Cataluña no tienen libertad, ni democracia, ni derechos humanos. Pero, claro... Es decir, dice, ¿con qué cara dura se sostiene esto? Bueno, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y además ahora bueno, señores, que tenemos que hacer una pausa rápidamente, Verónica. No podemos hablar de plagio. ¿Sabéis por qué no? Porque lo hacen con toda la intención del mundo. Quieren que los dos vídeos sean iguales porque Rusia ocupa
Ucrania, y ellos que dicen España ocupa Cataluña. La metonimia que se hace dentro del cerebro es pura intencionalidad. No es un plagio que a alguien le ha gustado y dice funciona. No, quieren evocar a una situación previa para comparar dos situaciones que son absolutamente incomparables. Pero Verónica, es que no solamente es con relación... no solamente abundando lo que estás diciendo, esta comparación, es que los asesores que están utilizando, porque claro, se están gastando muchísimo dinero. Esto es la trama civil del independentismo, que está recibiendo subvenciones de todo tipo y todo esto están asesorados por regímenes, los antiguos países que estuvieron sobre la órbita soviética, tanto en temas de Internet como en temas de comunicaciones, etcétera, etcétera. O sea, que no es nada casual, es el mundo que están trasladando y todo ese es el envolvente a todo este proceso, ¿no? Señores, voy a despedir a Carlota Guindal. Gracias, Carlota. Muchas gracias. Te llamaremos más veces. Espero que nos acompañes. Aquí estaré. Responsable de tribunales, de la información de tribunales del periódico La Vanguardia en Madrid. Gracias, Carlota. Voy a hablarles de los días felices de Publipunto. Bien, Paola, ya que venga, siéntate, por favor, que te voy a preguntar por el barómetro. Dinos cómo va esa pregunta del barómetro. Pues mira, hasta ahora tenemos un 75% de ustedes, que no encontraba mi cámara, que cree que el mayor trapote debería ser destituido frente... Trapero. Ostras, trapero, perdón. Frente a un 24,2% que opina que no, que debe mantenerse en su cargo. Bien, bueno, vamos a ver, hoy ha habido en el Congreso algo que... de estas cosas que pasan y que ya terminan, no sé si nos avergüenzan, porque ya estamos... Nuestra capacidad de asombro no tiene límites y a veces... pues vemos cosas que realmente nos chirrían y muchísimo, y lamentamos. Cortes de mangas en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que ha hecho una diputada. Una diputada, a Toni Cantó, diputada del Partido Democrático de Cataluña, que le ha dicho al señor Cantó, esto por aquí se va... Bueno, y pensado, en un debate bronco y agrio sobre el adoctrinamiento, la denuncia de Ciudadanos, lo que estaba pidiendo es condenar el adoctrinamiento en las escuelas en Cataluña por parte de esos profesores que adoctrinan a niños y además se les educan en el odio a España. Yo no digo que todas, pero es verdad que ha habido casos de denuncias que se les ha adoctrinado a niños en algunas escuelas y son evidentes. Entonces, ¿cómo se puede acabar con esto? Pues eso es lo que pretendía hoy el Congreso de los Diputados, acabar con esta historia. Al final ha acabado la cosa en nada y en el corte de mangas de la del Partido Democrático de Cataluña al diputado de Ciudadanos, Toni Cantó. Susana Ollero, cuéntanos. Pues sí, Antonio, esa iniciativa no ha salido adelante porque el PSOE y el PP no han apoyado esa moción de Ciudadanos en el Congreso para frenar el adoctrinamiento ideológico en los colegios catalanes. Y es más, el PDeCAT le ha hecho literalmente un corte de manga a Toni Cantó. Vean. El otro día decíamos que íbamos a proponer quitarles el sueldo si no venían, pero les anuncio desde ya que no vale venir al final. Ahí lo tienen. La iniciativa pretendía dotar a la Fiscalía y a la Alta Inspección, que se encarga de supervisar los centros de más competencias para poder actuar en colegios con denuncias de adoctrinamiento ideológico. Les vamos a enseñar ahora ejemplos de adoctrinamiento, porque precisamente hoy, en el que algunos colegios se han posicionado políticamente. Esta misma mañana, a las 12, varios colegios catalanes se han manifestado para protestar por el envío a prisión de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Bueno, pues esta que están viendo es la nota informativa que han mandado a las aulas, en las que se puede leer: los que tengamos clase bajaremos con nuestros alumnos al patio de los campos de fútbol y permaneceremos allí durante 15 minutos. Algo que ha denunciado el sindicato de profesores AMES. Otro ejemplo de adoctrinamiento que lleva tiempo produciéndose: la manipulación de los libros de historia para que el alumno no se sienta español sino catalán, según ellos. Bueno, pues vean este libro de tercero de la ESO. Aquí ven un mapa de Europa donde colorean las regiones donde, según este libro de historia, hay personas que quieren la autodeterminación. Pues bien, aparecen, como ven, Galicia, País Vasco y los países catalanes, donde se incluye también la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Más denuncias que nos han llegado hasta nuestra redacción. Esta estelada, la que ven ahí, en el borde de ese colegio de Cataluña. Bueno, pues la Generalitat ha reaccionado ante estas denuncias y ha publicado un comunicado en el que niega que exista cualquier adoctrinamiento en las aulas. Pero Puigdemont ha ido más allá y ha ironizado sobre este tema en las redes sociales. Ha publicado una simulación de un horario escolar donde incluyen materias como, por ejemplo,
ejemplo, educación emocional, odio a España, persecución del castellano, como podemos ver también, o también cómo se hace una estelada. Bueno, es un horario ironía de Puigdemont, evidentemente. Bueno, pues el Gobierno también ha tomado cartas en el asunto y ha iniciado el proceso de sanción contra la Generalitat. Ha mandado 2 requerimientos al Gobierno catalán para investigar 2 posibles delitos de este adoctrinamiento en sus escuelas. Pero hoy el tema es tan grave que ha llegado al Congreso y vamos a volver a ver ese corte de mangas que le ha hecho la diputada Lourdes Ciuró a Toni Cantó. Aquí lo hemos visto. No sé, Antonio, ¿qué les parece a los colaboradores este corte de mangas? El otro día decíamos que íbamos a proponer quitarles el sueldo si no venían, pero les anuncio desde ya que no vale venir al final. Hay que venir toda la tarde, si no, no cuenta. Borra, condena a la inexistencia a todos aquellos que no piensan como usted. Pues ya lo habéis visto. Al final dice que ha sido un debate muy bronco, sí, pero muy agrio. Yo te diré que a mí el corte de mangas me parece lo de menos. Te quiero decir que esta señora de pronto, pues como antes decíamos, a lo mejor ha tenido su minuto de gloria y ya está. El problema serio que hay es que el tema del adoctrinamiento lo llevamos escuchando desde hace muchísimos años. Es algo que está funcionando en Cataluña desde hace muchísimos años y parece que hemos estado mirando hacia otro lado. Yo de verdad espero que cuando se reforme la Constitución se ponga el foco especial en la educación, porque es que la educación es todo y a Marta, partir de la educación la alta inspección del Estado es un servicio que permanece en poder del gobierno. Y eso no se pedía, que la alta inspección... Lo que pasa es que yo personalmente le he oído decir al ministro de Educación que en Cataluña no pasa nada en la educación, que estamos exagerando. Esto se lo he oído yo decir hace 3 meses al ministro de Educación. Claro. Que, señor Méndez de Vigo, como está en Belén con los pastores, que se respeta el derecho a uno a elegir el idioma y que no haya adoctrinamiento y que en todo caso, además, el adoctrinamiento está dentro de sus competencias. Yo no sé para qué sirve la alta inspección. Sí que es verdad, Ignacio, que creo que es evidente que en algunos colegios catalanes, no en todos y no podemos generalizar, pero sí que es verdad que la alta inspección tendría que investigar sobre todo las denuncias de los padres. Pero lo que tampoco podemos hacer es lo que decía el ministro Wert, españolizar a los niños catalanes, porque no tenemos que españolizar ni a los niños catalanes ni a los niños murcianos. A los niños lo que hay que es educarlos, enseñarles matemáticas, cultura, historia de verdad. A mí me hace mucha gracia el mapa este de los países catalanes y os voy a hacer una anécdota. En TV3 es el mapa del tiempo que lleva viéndose durante toda la historia de TV3, pues está claro que... ideando el imaginario colectivo de que realmente existen unos países catalanes a través de la vista, ¿no? No dan una puntada sin hilo. No. O sea, en eso son realmente yo creo que, de una contumacia extraordinaria. Vamos a ver, aquí hay que distinguir la anécdota de la categoría. La anécdota es el corte de mangas de esta señora por una cosa tan obvia que Toni Cantó le ha recordado que llevan 3 días o 4 sin aparecer por allí y decíamos, en vista que no vienen, pensábamos que perdiera el sueldo. Entonces dice, hasta ahí no podemos llegar, perder el sueldo no, eso desde luego no. Pero, y luego está la categoría. Aquí no se trata, aquí hay 2 planos. Uno, estamos asistiendo de los tiempos de Pujol, desde el minuto 0 del tiempo de Pujol, es un falseamiento de la historia. Es decir, se está construyendo una historia que no tiene nada que ver con la realidad de Cataluña y, lógicamente, ni con la realidad de España. Y eso lo estamos pagando de forma dramática. Y luego hay otro proceso posterior que se está produciendo, que es el adoctrinamiento de los niños. Y eso es de una enorme gravedad, en las cuales, que tiene toda la razón Ignacio, el Ministerio no ha hecho absolutamente nada. Ha hecho dejación de sus responsabilidades desde el minuto 1. Primero, porque está la alta inspección de educación, que no la ha ejercido ningún presidente del gobierno desde Adolfo Suárez en adelante. Ninguno. Porque todos han buscado el apoyo del voto catalán para obtener la mayoría correspondiente. Y han hecho, pues mirando para otro lado, a un problema grave. ¿Qué es el problema que estamos recogiendo ahora mismo? Es decir, aquí el proceso independentista se basa sobre 2 cosas. Uno, el falseamiento de la historia y el odio a España. El España nos roba, el España nos quita, etcétera, etcétera. Esos son los 2 mecanismos de envenenamiento que se está produciendo en una gran parte de la sociedad y explica la burbuja en la que viven instalados, fuera de la propia realidad. El ministro actual, efectivamente, el último ministro, el actual, Íñigo Méndez de Vigo, pues no ha hecho absolutamente nada. Lo último que ha aparecido, a raíz de algunas denuncias que incluso hemos publicado en la primera página del Mundo, que dábamos casos concretos de cómo se adoctrinaba a los niños. Hoy el propio Toni Cantó ha sacado una anécdota que contaba Félix Azúa, el escritor. Decía que llegó un padre o no sé si un padre o una madre, el caso ahora no sé exactamente cómo ha sido en estos términos, y le pregunta, papá o mamá, ¿nosotros qué somos, catalanes o fachas?
Claro. Es decir, catalanes o fachas. Es decir, ese es el mundo que se le envenena en los colegios. Ese es el mundo en el que se hace una realidad absolutamente virtual. Lo preocupante, de lo preocupante que estamos entonces, el ministro del gobierno de España, con casos documentados que diga que no se ha podido hacer cosas, pero que niegue la evidencia. No se puede quedar, Antonio, no se puede quedar en un mero requerimiento a la Generalitat para que le explique lo que está pasando. Yo espero que pasado el tiempo del requerimiento, sin reformar la Constitución, Marta, ni aplicar el artículo 155, solamente con aplicar las atribuciones y las competencias que tiene ahora mismo el Ministerio, coge esos casos y los lleva a la Fiscalía. Y que la Fiscalía tome decisiones, lo plantea ante un juez y paguen con con la inhabilitación, sí, pero más allá con de este todo delito. eso. No, es que son delitos muy graves. Por supuesto, y cuando yo sé se que está son produciendo delitos. algo tan tremendo como es el envenenamiento de unos chavales y el adoctrinamiento es enormemente grave. Pero y luego una circunstancia... ahora, cuando en realidad lo estábamos diciendo, si esto está pasando en algún momento habrá que poner ahora, pie en pared. Decir es que no podemos seguir en esta deriva. Este ministro no habrá hecho, habrá dejado de hacer, pero el anterior tampoco, y el anterior tampoco. Por eso tampoco. Y luego una una cosa es que no hayas hecho nada y otra cosa es que no admitas, por lo menos, el error de no haber hecho las cosas como tienes que haberlas hecho. Y encima dice, no pasa nada. Pues la sí pasa, historia de las señor ministro. falsedades de Cataluña Ahora, ¿qué pasa? empieza hace mucho tiempo y sigue ahora mismo. Entonces, antes nos preguntábamos, ¿cómo es posible que hayan comprado todas estas falsedades que se les está diciendo ahora? Sí, esto tiene pues mucho probablemente porque llevan comprando falsedades desde hace 30 años, desde la educación. Y luego ha eso es así. pasado, pero hoy ha pasado... Venga, que voy a saludar a Carlos Cuesta, que lo tenemos ya. Ha pasado hoy otra cosa importante, no ha habido ruptura, es decir, parece que es un problema que debiera preocupar a todos los partidos, desde el PP al Partido Socialista y a Ciudadanos. Pues ha bastado que lo plantee Ciudadanos para que el Partido Popular se descuelgue del asunto y luego otro enorme asunto, que el Partido Socialista se ha descolgado. ¿Por qué se ha descolgado el Partido Socialista? Porque Ciudadanos ha metido no solamente el tema catalán que está en la situación actual, sino lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la enseñanza y en los colegios baleares y valencianos, donde la competencia es precisamente del Partido Socialista. Bueno, señores, Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? Tenemos datos económicos. Decía el señor, bueno, son 700 empresas ya las que se han marchado de Cataluña desde ese referéndum ilegal del 1 de octubre. 700 empresas que han abandonado ya Cataluña. Se han ido, sus sedes sociales y también el fiscal en algunos casos, las han sacado fuera de Cataluña. Hoy Pastas Gallo, por cierto, importante empresa, lógicamente, se ha ido a Córdoba y hasta a Carpio se ha ido, ¿no? El Carpio, efectivamente, la provincia de Córdoba. Y hasta la Bruja d'Or, o sea, la Bruja de Oro, que es la mayor administración, o la administración de lotería, probablemente que más décimos vende de toda España, de Sort, Lérida, también se ha ido, luego hablaremos con su propietario, se ha ido a Navarra concretamente. Y fijaos lo que comentaba en el programa de Carlos Herrera esta mañana desde registros, desde la Asociación de Registros Mercantiles, lo que se comentaba en relación con estos cambios de sedes permanentes que se están viviendo en Cataluña desde el 1 de octubre e incluso antes. Escuchad. De octubre, que fue el día siguiente al del referéndum, y el 11 de octubre, y en ese momento ya contabilizamos como 540 las empresas que se trasladaban de Cataluña. El día 13, es decir, el viernes, fueron otras 92 más las que se trasladaron. Ayer, al cierre del registro de Barcelona, se habían producido 59 traslados más, es decir, un total de 691. Y luego están las consecuencias que todo esto está teniendo, Carlos, en el PIB. Por ejemplo, el ministro de de Hacienda, Cristóbal Montoro, advertía en estas últimas horas que el gobierno de la Generalitat puede llevarnos a una crisis como la del euro. Hoy la secretaria de Estado de Economía hablaba de la independencia de Cataluña y dice que sería un suicidio económico y que esta incertidumbre está frenando ya la economía, pero alerta de que la secesión sería mucho peor. O sea, esto ya está teniendo ya consecuencias para nuestra economía, para el PIB en general de España y especialmente de Cataluña. O sea, las está teniendo regionales, evidentemente, y lo hemos visto con esa fuga de empresas, las va a tener más, cuidado. Hay un mensaje que está surgiendo por ahí de que no, que nadie se preocupe, que en 5 minutos se vuelve. Bueno, las decisiones de las empresas tienen una inercia tremenda y esto de que en 5 minutos se vuelve si en 5 minutos se recuperase la seguridad jurídica. ¿Se va a recuperar la seguridad jurídica? No.
Por lo tanto, ¿se va a volver en 5 minutos? La respuesta es muy sencilla, no. Pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ya, porque ya empezamos a tener el rebote. España es una economía, estamos dentro de la zona euro y por lo tanto nos comportamos como una economía global. Se ataca o se desmantela una determinada zona económica dentro de España, que eso es lo que es Cataluña, un 19% de nuestro PIB, pues evidentemente tenemos el traslado del efecto a nuestra economía. ¿Se nota menos en el conjunto de la economía española? Evidentemente, pero ¿se nota? Claro que se nota. Y lo explicaba el propio Cristóbal Montoro de esta manera. Vamos a escucharlo. Nos haríamos tanto daño no a los catalanes, a los españoles y al conjunto de los europeos, que volveríamos a registrar realmente una crisis como las que vivíamos a finales del año 11, del año 12, crisis del euro, crisis de deuda. Y la previsión exacta, es decir, de estar creciendo este año, que parece que vamos a cerrar con un 3,1, estamos ya cerquita, de cierre de año 3,1 de crecimiento del PIB, pasar a quedarnos aproximadamente en el 2,3%, es decir, 8 décimas de caída con respecto a la previsión. Estamos hablando de muchísimo dinero. Estamos hablando de que esas décimas, cada décima, viene a ser aproximadamente 10.000 millones, pues podemos echar la cuenta de una forma muy sencilla. 80.000 millones de coste por la gracia de esta historia. ¿Qué vamos a tener de coste en déficit? También aparecía. Vamos a tener, de momento de previsión, una décima más de déficit. ¿Por qué? Porque si te vienen menos empresas, si las espantas, si te crean menos empleo porque no tienen seguridad jurídica, si no pueden hacer las mismas relaciones comerciales, obtienen menos beneficios. Si obtienen menos beneficios, tienen menos impuestos de sociedades. Si tienen menos impuestos de sociedades y menos beneficios, pagan menos a la gente. Si pagan menos a la gente, menos impuesto de la renta, resultado, más déficit. Eso es lo que nos estamos jugando. Yo no sé, Antonio, cuánto tiempo llevamos advirtiéndolo de que estas cosas, esto no es jugar con gaseosa, es jugar directamente con gasolina. Y cuando prendes esta mecha es muy difícil pararlo. Hay empresas, tú lo comentabas, que se siguen marchando. Hay casos, de hecho, ya muy emblemáticos, incluso se le ha negado, vamos a ir viéndolo, bueno, los datos de empresas que siguen trasladándose, tú hablabas de 700, 691, prácticamente 700 empresas se siguen marchando. Hay casos, y lo mencionabais, ya, si luego vais a hablar, os va a contar el caso. Esta persona, el responsable de la Bruja de Oro, se apellida igual que Ana Gabriel. Bueno, pues ya la reacción, el rebote ya le ha venido y le ha dicho, si te llamas igual que Ana Gabriel, es que eres de la familia de Ana Gabriel. Y va a tener que marcharse, se tiene que marchar. Y estamos viendo ese tipo de desplazamientos, Pastas Gallo, ya se van sumando empresas emblemáticas, no son La Caixa, no son Sabadell, no son Horizon, perfecto, pero siguen siendo empresas que van a poner en duda la permanencia, cuidado, de momento no lo han hecho, pero sí que pueden acabar poniendo en duda la permanencia de las plantillas, es decir, ya estamos hablando de un efecto directo sobre el empleo y se va a acabar notando. De todos estos sectores, la Bruja de Oro, que lo comentábamos, la sede social y fiscal a Navarra, es decir, buscan sitios donde tengas seguridad jurídica y donde tengas estabilidad. Bancos, alimentación, industria, está afectando a todos los sectores. Y ha habido incluso algún caso muy llamativo en el que ya se le ha negado por parte de una aseguradora el seguro de responsabilidad civil a la administración catalana. Es decir, ya de lo que están hablando directamente es de, oiga, usted está entrando en un terreno judicialmente muy complicado. Eso a Deslas. A Deslas. Sí, yo no quiero... al Parlamento de Cataluña, claro, el seguro que tenían Antonio, contratado. No solamente al Parlamento, sino al gobierno de Cataluña, al propio Puigdemont, a toda la administración. Que luego se ha actualizado la información que publicamos en El Mundo porque afecta también al propio Puigdemont y a todo su gobierno, no solamente al Parlamento. Obviamente no van a... Son cosas peligrosísimas, están jugando con esto y a mí la parte que más me llama la atención por parte del gobierno, ya se está descontando en los objetivos y se está diciendo, oiga, esto claro que tiene impacto, incluso en toda la economía nacional, pero no se pueden seguir escuchando mensajes como los que llegan por parte de sus autoridades diciendo, tranquilos, todo el mundo tranquilo, se han marchado pero van a volver en 5 minutos. No, no se vuelve en 5 minutos cuando te cargas la seguridad jurídica. Bueno, Carlos, tenemos también a Daniel Lacalle, el economista Daniel Lacalle. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Datos, por ejemplo, también, mañana el economista dice que el pequeño comercio se hunde el 11% en Barcelona y teme más huelgas. El pequeño comercio, pero es que ya se da un dato sobre el turismo, que es una de las grandes fuentes de ingresos, lógicamente, de Barcelona, fundamentalmente, el resto de Cataluña. El 15% de su actividad turística la ha perdido Cataluña desde el referéndum ilegal. Claro. O sea, el 15%, nada más y nada menos. Estamos hablando de menos de un mes. En menos de un mes ha perdido ya el 15%. Es una situación tremenda. Los grandes fondos no venden en las firmas catalanas del IBEX. Claro. Huyen como de la peste de la situación de Cataluña. Es que no puede ser de otra manera, pero lo peor no es que todo esto no estuviera avisado, que estaba más que avisado y que lo han dicho las agencias de calificación, la Asociación de Empresarios de Cataluña, etcétera, etcétera. No es solamente eso, sino que encima hay toda una retórica dentro del separatismo
que invita a decir cuanto peor vaya la economía, antes nos tendrán que dar la independencia y darnos lo que quieren, el efecto, lo que yo llamo el efecto Varoufakis, lo que decía Varoufakis, si llevamos las cosas al límite nos darán lo que queremos. Eso es falso. Y lo que la gente tiene que entender es que esa estrategia de catalepsia que existe, que es una estrategia que se ha llevado a cabo en muchas ocasiones, que lo que trata es de llevar al límite la economía para que te den lo que tú quieres, no funciona, no ha funcionado nunca. Y entonces el gran problema es que los que más impactados y los que más sufren son las pequeñas y medianas empresas catalanas, son los autónomos catalanes. No estamos hablando de los autónomos, estamos hablando de la enorme inseguridad jurídica, porque claro, para una empresa, al fin y al cabo, traslada su sede, bueno, pues el problema jurídico con respecto a una hacienda catalana que empieza a introducir elementos confiscatorios no ocurre porque tú te vas, pero un autónomo es un rehén en ese entorno. Entonces, yo creo que es un gran problema. ¿Y qué se va a hacer? Daniel, hay un documento, lo publica ABC hasta ahora, un documento del ámbito separatista, que admite que no se podría pagar las nóminas si hubiera una declaración unilateral de independencia. Claro, pero que no podrían pagar la nómina de los trabajadores, de funcionarios adscritos a la Generalitat. Bueno, es que esto no son novedades. Es que el documento de transición a la independencia que montaron decía explícitamente que durante varios años la economía tendría que financiarse con una entelequia completamente inexistente, que es el concepto de bonos con cargo a impuestos futuros, que es la mayor idiotez que yo he escuchado en toda mi vida. Es decir, un bono que no está respaldado por nada más que por la supuesta salida. Entonces, ese tipo no son novedades. Lo que pasa es que aquí ya no se entra en el terreno de la razón, se entra directamente en el terreno de la fe. Porque dice, la Generalitat garantiza que una Cataluña independiente seguirá dentro de la Unión Europea. Bueno, ¿cómo que lo garantiza? ¿Sabes? O sea, se niega la evidencia, ¿no? Entonces, al negar la evidencia con respecto a dónde se va a estar, etcétera, lo que se lleva es precisamente a ese límite. Es muy importante entender lo que decía Carlos. Eso de que las empresas se van y vuelven como si fuese esto una comedia de enredos de estas de teatro, para nada. En Quebec las empresas se fueron y no volvieron. Los bancos de allí nunca jamás volvieron. En los países en los que nos hemos encontrado con situaciones similares, bueno, el ejemplo más claro es el de Grecia. Las empresas que se fueron de Grecia y las fortunas, los capitales que se fueron de Grecia no han vuelto y estamos hablando de años después. Pero además tenemos que entender por qué se va una empresa de un sitio y por qué instala su sede legal en un sitio. Primero, la razón es, tú lo has dicho, el tema de la seguridad jurídica. La segunda es no la incertidumbre, que estamos todo el día con la maldita palabra la incertidumbre, la certidumbre de que un gobierno separatista va a ser una máquina confiscatoria de impuestos. Claro. Lo han dicho ellos mismos. Están estudiando nuevas vías de ingresos. Llevarían a cabo, lo ha dicho una diputada de la CUP, controles de capitales. No es la incertidumbre, es la certidumbre. Sí. Ese es el problema. Y ante eso, no es una cuestión de cuando esto se calme vuelvo, no. ¿Para qué? Entre otras cosas, ¿para qué? Si tú tienes más del 75% de tus ventas fuera de una región y te estás suponiendo un impacto para tu reputación corporativa, para tu capacidad de financiación y sobre todo para tu capacidad de interactuar con proveedores y clientes, ¿cuál es la razón por la que vas a volver? Pero ahora le voy a preguntar sobre esto a alguien que ha decidido también salir con su empresa de Cataluña en las últimas horas. Les presentaré enseguida a nuestro invitado. A ver, ¿qué de Carlos? Perdón. Has mencionado una palabra mágica a efectos económicos y a efectos de sensibilidad económica, que es funcionario, empleado público. Te voy a dar otra palabra que es, yo creo que todavía más mágica: pensionista. Vamos a ver, estamos hablando de si las empresas vuelven o no vuelven. En Quebec, el 30% de las empresas, después de todo este tiempo transcurrido, no han vuelto. Casualmente eran las mayores.
Porque cuando desplazas una empresa muy grande, volver otra vez es un coste muy grande. Y eso significa que te lo piensas mucho. Y solo trasladaron la sede social, ¿eh? Solo trasladaron la sede. Sí, sí, cuidado. De lo que estamos hablando, pensiones, ¿vale? En las pensiones tú no puedes jugar con los márgenes con los que te puede jugar una empresa. Una empresa, oye, si tiene una planta en Nueva York, si tiene una sede en Washington, oye, puede acceder a otros mercados, puede financiarse a través de otros mercados de deuda. En el caso de las pensiones, es decir, imaginémonos que Cataluña se separa. Hay un dato que yo no sé si la gente lo conoce. Se habla mucho de Asturias y su envejecimiento, se habla mucho de Cantabria y la vejez de su población. La comunidad autónoma peor en estos momentos, si se partiese la caja única de las pensiones, la que más déficit tiene es Cataluña. No podría, además fuera de los mercados, no podría financiarse. ¿Eso qué significaría? Que en ese momento, si España, que tiene cada año 20.000 millones de déficit en las pensiones, puede paliarlo porque puede acceder a mercados, porque puede recaudar nacionalmente. Pero si Cataluña se viese fuera, ese problema de las pensiones se convertiría absolutamente en crónico, porque no tendría parche, no tendría nada con lo que paliar ese agujero. Y por lo tanto, a partir de ese momento entraría en más. Perdón un momento, ¿qué tiempo nos queda? Porque quiero... Un minuto. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con Xavier Gabriel, que es el propietario de la Bruja de Oro. Correcto. La Bruja d'Or, ¿verdad? La Bruja d'Or. La administración de lotería que probablemente más décimos vende de toda España, ¿no? Digo probablemente, no sé si será la que más vende. Y de Europa. ¿Y de Europa? Y de Europa, fíjese porque usted. En cuanto a euromillones somos la primera de Alemania. La primera. De Alemania. ¿De Alemania? Porque también está usted instalado en Alemania. Sí, en Sudáfrica tenemos nuestros pinitos y en China, a pesar de los problemas que he tenido, también hemos entrado. Pues quiero conocer sus opiniones, queremos conocer sus opiniones sobre todo esto que estamos hablando, porque usted ha decidido también dejar la sede social de la Bruja de Oro, que está en Sort, en Lérida, ¿verdad? Sí, pero yo en primer lugar lo que quiero hacer es felicitar a un economista de primera categoría. A Daniel Lacalle, ¿no? Estoy enamorado de él y de los compañeros. Eso es porque te va a tocar la lotería, Daniel. Yo lo compro en décimo ahora, ¿eh? Es lo mismo ya, después de esto. Y Marta es... También se puede estar enamorado de Marta, ¿eh? Se debe. Y se debe. Y además me hizo la presentación de la ropa de la Bruja de Oro aquí en Madrid. Y tenemos una gran amistad y la admiro y estoy contento de tenerla aquí. Bueno, pues ahora hablaremos con Xavier Gabriel, que ha sido víctima de una campaña de difamación, de manipulación y de mentiras tremenda. Hasta el extremo de que al final pues, ha decidido también marcharse, e incluso con amenazas, ¿no? Ha recibido también amenazas, ¿no? Sí. Pero bueno, de eso nos cuenta ahora después de la publicidad. Volvemos enseguida, señores. No se lo pierdan. Venga, y continuamos. Seguimos comentando las consecuencias que está teniendo para la economía de Cataluña y del resto de España esta locura independentista. Y hemos invitado a Xavier Gabriel, que es el propietario de la Bruja de Oro, que hoy hemos tenido ya conocimiento y noticia de que traslada su sede de Sort a otra parte de España. No sé si Madrid o Navarra, Xavier. Bueno, la parte social a Pamplona. A Pamplona. Y la parte fiscal a Madrid. O sea, puede desgajarlo hasta esos puntos, ¿no? Es decir, sí. Socialmente me instalo en Pamplona y fiscalmente en Madrid. En Pamplona tengo cantidad de amigos, me encuentro muy a gusto allí y quiero una parte irme para allá y por otro lado... Pero quiero continuar en Cataluña, no quiero que se me eche de Cataluña como si fuera una cosa rara. Porque la administración seguirá allí en Sort, ¿no? La administración central, vamos, la parte de Internet, evidentemente esa es global. Si paran los ataques, seguiré, y si no paran, me iré. ¿Qué están diciendo usted? ¿Por qué le están amenazando y qué se traducen esas amenazas? Ha habido una crítica social muy fuerte que se están pasando, yo creo que demasiado, porque simplemente se ciñen en lo que alguien que ya está perseguido por la justicia se permitió decir de que yo había insultado a todos los independentistas. Yo insulté a 4 independentistas, que son los que han hecho toda la gestión suficiente como para intentar hacerme el máximo de daño posible, y ahora todo este daño o paran de hacerlo o me veo obligado a tomar medidas. La primera medida ya ha sido irme de la sede social y fiscal
Y la segunda, ellos sabrán lo que hacen. Pero hay una segunda y hay una tercera. ¿Cuánta gente trabaja con usted? Directamente unas 14 personas, indirectamente... En ese pueblo, en Sort. Indirectamente unas 60 y globalmente yo creo que más de 400. Más de 400. Yo creo que si la Bruja de Oro se va de Sort, esa comarca volverá a ser lo que era. Nada. Y no quiero para nada del mundo perjudicar a... ¿Y los independentistas por qué le atacan a usted? ¿Porque no es favorable al separatismo? No, es que yo hace años, no ahora, hace años hay varios escritos, hay prensa, donde dejo claro que yo soy español y amo Cataluña. Claro. Y tiene que ser así. Lo que no puede ser es que haya una pelea constante entre nosotros y que España se esté riendo del paripé que nos estamos montando entre nosotros. Por este camino no vamos bien. Yo creo que lo que hay que hacer es calmarse, atacar a las cosas injustas, pero no a los que estamos y hemos demostrado que hemos hecho para Cataluña, y yo en concreto para mi comarca, todo lo que he podido y más, durante 40 años. Por lo tanto, no estoy dispuesto de ninguna manera a que se me insulte y que haya 4.000 personas que solo porque le hayan puesto un título de que Javier nos trata de hijos de no sé qué y que todo el mundo ya se lo tenga que creer, ya tenga que insultar. Primero asegúrate, sepas de lo que estás hablando, mira lo que te he hecho. Y a partir de allí, si no te gusta, me lo dices y me voy. Bueno, usted le han hecho una campaña de difamación, decía antes, el día 12-13 concretamente, perdóname, en Twitter, en las redes sociales. Perdóname, es que si echamos la lotería de Cataluña, también podemos echar los espárragos de Navarra y también podemos echar muchas otras cosas, no sé, el jamón de Guijuelo. Lo vamos echando todo. Y entonces ya nos quedamos ya sin nada y ese es el futuro que queremos. Pues yo quiero continuar comiendo espárragos y fruta de Navarra, que es muy buena, y quiero continuar comiendo jamón de Guijuelo y quiero continuar haciendo todo lo que se hace en España porque lo amo. Y lo que hacen en Bélgica o en Holanda, la verdad es que a mí no me preocupa. Y lo que hacen en Alemania es vender mi lotería, por lo tanto tampoco me preocupa. Ya, pero me refería a que la campaña que le hacen a usted es tremenda, hasta el extremo de que en Twitter se publica el propietario de la Bruja de Oro es un independentista, cuando usted ha demostrado y dicho todo lo contrario. ¿Es además el padre o le han dicho que era el padre de Ana Gabriel, que es la diputada de la CUP, por coincidir el apellido? Bueno, se ha dicho de todo. Que usted abrió incluso su administración de lotería el día 12 para no celebrar el Día de la Hispanidad, cuando dice, yo lo abro todos los domingos y todos los días de fiesta porque cuando la gente viene a comprarme, porque vienen muchos turistas. Pero es que pero se han dicho cosas tremendas. Lo que me frustra a mí es que los independentistas, que muchos son amigos, y estos lo entienden, pero hay muchos que se dejan guiar y simplemente dicen, este abre por esto, o que haya otras personas que digan, ¿por qué abres siendo fiesta? A ver, yo abro todos los días, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, excepto el día de Navidad. Todos los demás, sean las fiestas que sean, y aunque haya otra vez una huelga, yo voy a abrir, porque ya estoy cansado de perder el tiempo. Lo que hay que hacer es trabajar. Trabajar. Y cuando saca usted, que decías antes de en la calle, decía, usted cuando se va fundamentalmente no es por la incertidumbre, sino por la certidumbre de que esto va a tener consecuencias si usted sigue ahí, claro. No, desde el punto de vista social y fiscal. Yo no considero que haya hecho nada malo, considero que he hecho muchas cosas buenas. Si aún y haciendo lo bueno y aún no habiendo hecho lo malo, me quieren hacer pasar por malo y me quieren echar, pues que me lo digan, que me den el pasaporte y me voy. Pero no hay problema. Me esperan en cualquier lugar de España, me esperan. Me ofrecen en la Gran Vía un local. ¿Aquí en la Gran Vía de Madrid? Sí, claro. Pero un local. Sí. Entonces, pero yo no quiero venir a la Gran Vía. Yo quiero estar en donde amo, donde he nacido, que es mi pueblo. Pero quiero que el ayuntamiento y la gente del pueblo lo entienda. Lo entienda un 70%.
pero ese 30% hace mucho más ruido, que es lo mismo que pasa a nivel de la independencia y todo. Hay un 30% o un 35%, es igual el porcentaje, que hace mucho ruido y los demás estamos callados. Hasta que llega un momento que te sublevan, te insultan, te amenazan, y entonces dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Ignacio. Sí, señor Gabriel, es que yo esta misma mañana me han llegado sí, los típicos WhatsApp sobre usted. Y me da la sensación de que usted es, no sé si la primera, pero una de las pocas víctimas simultáneas de las patrañas, de las fake news, de todo este proceso, lanzada desde un lado, desde el lado separatista, y también desde el lado español, españolista, unionista. Pero ¿qué le ha perjudicado más? ¿La campaña que lo denunciaba a usted como un presunto separatista, padre de Ana Gabriel y enemigo de España, o el hostigamiento que ha sufrido por parte de los separatistas? Lo de Ana Gabriel no ha colado a nadie, pues nadie se ha tragado. Seguro no nos parecemos en nada y seguiremos sin parecernos en nada. Por lo tanto, esto no es problema. Tengo un hijo del que estoy muy orgulloso y a partir de allí yo lo que quiero es trabajar y que me dejen trabajar. Es mi objetivo. Yo creo que la solución de Cataluña está en dejar de pelearnos entre nosotros. Yo no entiendo de política ni quiero meterme en ella, pero como pequeño o como aspirante a empresario, que he hecho unas cuantas empresas, lo único que quiero es poder trabajar. Sí, es muy sencillo. Si se trabaja, todo el país, toda la comarca prospera, todo va mejor. ¿Pero usted quién no le ha dejado trabajar allí? Dígalo. El que no te deja trabajar, sí, pues es la persona, incluso la persona que más se beneficia de los clientes que les llevamos a su establecimiento. Hasta esta se prefiere que tú no tengas clientes aunque ella no trabaje. O sea, si yo quisieran que estuviese quietecito. Pero lo curioso es que si sale alguien que me supera de largo, que promociona la comarca como nadie, porque lo que hemos hecho nosotros son 6.000 entrevistas que llevamos en el haber. Si alguien me supera, atacarán a él y me dejarán libre a mí. O sea, que ya es el colmo. Pues que se imaginen que ya he superado a alguien y, coño, que me dejen trabajar a mí, ¿no? Sí, es que, claro, aquí no solamente estamos hablando de la dificultad que entraña mantener un negocio, de las características que él tiene usted o cualquier otra, o la industria, lo que han estado contando Daniel Lacalle o lo que ha estado contando Carlos Cuesta. No, eso sí, es un problema que la fractura crea un clima absolutamente irrespirable de convivencia. Es decir, lo que está en peligro ahora mismo en Cataluña es la propia libertad, porque se está produciendo una caza de brujas por medio del nunca mejor dicho, lo de la caza de brujas. No, y nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Se está produciendo una caza de brujas en la que el rumor, el no sé qué, se aprovecha para hacer cualquier ajuste de cuentas. Es un clima absolutamente guerra civilista. Hombre, que haya familias, que entre ellas estén peleadas, que yo vaya por la calle y a uno le salude, al otro no. Eso es un pueblo que es pequeñito. ¿Esto desde cuándo se nota? ¿Esto ha empezado a pasar hace tan poquito tiempo o desde cuándo se está notando estas enemistades entre gente de un sitio tan pequeño, de familia, de amigos, de no poder hablar de las cosas? Hace 10 años, si tenía el error de escribir un email en español o en castellano, podía tener problemas. Ya me decían... Hace 10 años. Es que... Entonces ha ido como creciendo, se ha ido haciendo... Bueno, las manifestaciones de demás han tenido mucho éxito y entonces él se ha creído que todos esos pensaban igual. Una cosa es que la gente quiera votar y que tenga derecho a votar y que yo lo respeto todo. Pero otra cosa es de que nos salgamos de la carretera, porque cuando uno se sale de la carretera tiene un accidente. Y el accidente son demasiadas las empresas que se están marchando. Pues casi 700. Y todo esto es un problema. Yo estoy con ganas de poder volver, pero que paren de insultarme. O sea, pero de momento la Bruja de Oro se va. ¿Ya? ¿Definitivamente? ¿O ya se ha ido? La sede social y fiscal
ya se ha ido. A Madrid y a Navarra. A ver, Carlos Cuesta. Me estaba enseñando, porque hay cosas de estas que corren por WhatsApp, me estaba enseñando Marta, hay algunas que son ciertas. Y está llegando ya un montón de mensajes porque se están incluyendo en los contratos. Hablábamos de si vuelven o no vuelven las empresas. Hay una cosa que ya se está comentando y es que en los contratos que se están firmando en estos momentos para hacer una planta, para ampliar un negocio, para iniciar un negocio en Cataluña, se está incluyendo ya una cláusula que se denomina cláusula riesgo Cataluña. ¿Esto qué significa? Lo digo para que la gente se haga una idea cuando vuelva. Vamos a ponernos en el caso de que dentro de 5 años, 10 años, esto se ha olvidado, se ha pasado del todo, hay seguridad jurídica y empiezan a volver las empresas. Los contratos que están firmando llevan una prima, llevan un peaje. Es decir, ahí se incluye una cláusula en la que muchas veces se pone, en caso de que haya independencia, queda roto el contrato. No me veo sometido al contrato. O dos, que es otra modalidad, en caso de que haya independencia, volvamos a esta situación, las condiciones se encarecen en un 30, en un 40%. La gente la va a entender muy rápido. Si tú tienes un margen de 10 millones para pagar a tu plantilla y te lo encarecen en 4, significa que te quedan 6. Si te quedan 6, ¿qué significa? Que a tus empleados, en vez de pagarles por 10, le vas a pagar por 6. Es decir, al final todo esto, por desgracia, se traslada en que hay menos empresas, hay menos actividad y los trabajadores, que son los que acaban sufriendo siempre este tipo de situaciones, los más perjudicados, los más débiles, esos van a ser los que van a pagar el pato. No el resto, porque el resto, oye, te podrás llevar la sede, tendrás un pequeño peaje, ¿vale? Pero los que se van a ver perjudicados de verdad son esa capa enorme de clases medias y medias bajas que no se pueden ir a ningún sitio. Y o tienen empleo en Cataluña o lo pierden. Y si lo pierden, no tienen para vivir. Pero esto alentaba además todo este proceso, hay que ver un poco la sociología de quienes dirigen este proceso. Este proceso lo dirigen personas que la mayoría de los cuales vive del presupuesto. Bien porque son funcionarios o bien porque tienen otras actividades. Que son los que están en la calle en su mayoría. Que son los que creen que eso no le va a afectar, porque el paraguas del Estado, de la función pública, se le va a proteger. Es decir, que ellos van a poder seguir viviendo su vida viviendo del presupuesto. Los que lo están notando son las empresas. Si tú te colocas, como hizo recientemente la semana pasada un redactor del diario El Mundo, se fue a la SEAD en Martorell, que le pregunta a esos trabajadores cómo ven peligrar sus impuestos y cómo ven las circunstancias que puede acarrear ello. Todo eso. Y quien dice eso, dice los pequeños empresarios que están dando cuenta que las empresas las que proveen ya no les van a pedir. O los que están trabajando en hoteles, que están dando cuenta, no solamente que haya caído el turismo de forma espectacular, es que hay grandes congresos que se están suspendiendo a corto y a medio plazo. Sí. Eso tiene, lógicamente, todas estas personas que viven de una nómina, que viven a costa de terceros, pues son muy conscientes de todo el proceso que se está viviendo. Y curiosamente, los que dirigen el proceso son aquellos que viven del presupuesto creyendo que esa estructura se va a poder mantener. Y creo que ni siquiera, desde luego, la independencia tampoco se podrá. Sí que tenemos que hacer una pausa. ¿Qué decía? Y hay otra cosa que creo que también se tendría que explicar porque nadie lo habla, y es que en Cataluña pues, se sacó hace 3 años una nueva lotería. Entonces, yo he tenido siempre muy buena relación con todos los políticos, con Pujol, con Mas, absolutamente con todos, con muchos consejeros. Y es curioso de que, sabiendo que mi tema es este, de escondidas, porque lo entiendo así, sacan una nueva lotería y hacen un auténtico desastre que los propios catalanes criticaron mucho, y hacen una lotería con 100.000 números para 7 millones, que no son 7, porque hay 2 millones que no juegan y después hay los niños. Por lo tanto, para 3 millones de personas tú no puedes montar una lotería con 100.000 números. Eso no toca nunca. Si en España se necesitan un mínimo de 19 millones para hacer una lotería, pues no quieras hacer como los mayores, no cabe. Por lo tanto, déjate de hacer loterías que son un perjuicio que va a tener que terminar pagando el Estado español a Cataluña porque se ha estado administrando mal. Haz otro tipo de lotería y si quieres un consejo, que yo te lo doy gratis y hasta trabajo para ti, pero no. Me piden de Filipinas que vaya, me piden de Sudamérica que vaya, y Cataluña, que lo tengo al lado, que me conocen, no les interesa. Entonces, ¿por qué no les interesa? ¿Por qué quieren hacer una lotería que no funciona?
Es que no hace falta... para diferenciarse, por la causa identitaria. La causa identitaria, efectivamente. Bueno, y porque siempre están empeñados en un movimiento meramente aparencial. Don Xavier Gabriel, que ha sido un placer, gracias. Y nada, que vaya, creo que usted mañana tiene un montón de entrevistas por todos lados, ¿no? Sí, hoy he hecho 27. Y mañana tiene otras tantas. Mañana otras tantas. Pues nada, aclare usted todos los rumores que le viene bien. Intentaré, y repito una vez más, yo no tengo absolutamente nada ni contra los comunistas ni contra los independentistas. Yo lo que quiero es trabajar. Ahora bien, si hay 4 independentistas que se meten conmigo, yo voy a todas. Pues muy bien. Señor Gabriel, gracias y buenas noches. Ahora vamos a saludar a otro joven que se ha convertido en el símbolo de la llamada resistencia catalana. Y desde el balcón de su casa ha armado una extraordinaria. Además tiene un montón de seguidores, a base de ironía, de mucho humor. Está, digamos, replicando y respondiendo al independentismo. Luego vamos a presentarles al joven periodista Jaume Vives. Hasta ahora mismo. Recta final del Cascabel. Voy a contarles algo sobre el Día del Domus, que es el próximo domingo. Obras Misionales Pontificias ha presentado hoy la campaña del Domus bajo el lema Sé valiente, la misión te espera. Esta jornada universal se va a celebrar el próximo domingo en 140 países. Vean ustedes. Por una parte, el valor, la audacia para anunciar el Evangelio. Ser valiente ante la indiferencia, ser valiente ante la cobardía, ser valiente para darse y salir de nosotros mismos. Mañana les hablaremos de esta jornada mundial de las misiones, Día del Domus. Ahora vamos a hablar enseguida con el protagonista de un fenómeno social antiindependentista a base de mucho humor y de mucha ironía. Es el joven periodista Jaume Vives, estandarte de resistencia catalana, que está combatiendo el independentismo a su manera, desde el balcón de su piso del barrio barcelonés de Sarrià, Sant Gervasi, difundiendo todo trapo canciones, por ejemplo, de Manolo Escobar e incluso el himno de la Guardia Civil. Vean este reportaje de Elena Rodríguez y enseguida saludamos a Jaume Vives. Por eso se oye este refrán. Es ya un fenómeno multimedia, más de 37.000 seguidores en Twitter y casi 27.000 suscriptores en su canal de YouTube y subiendo. Resistencia Catalana tiene un lema: el humor y la verdad por bandera. Su creador, Jaume Vives, se siente tan español como catalán. Esto es uno de los vecinos con más huevos de toda España. Le está gritando a toda Barcelona. Manolo Escobar, con 2 cojones. No solo Manolo Escobar, la Guardia Civil también es fuente de inspiración. Volem començar amb un himne d'un grup, d'un cos que aquests dies, per l'odi que us han posat a molts al cap, ho està passant malament. Gent com vosaltres, amb famílies, que ha vingut aquí a fer la seva feina. Així que, sisplau, aquestes casseroles que sonin més fort i que sonin al ritme de la música. Aniré a dormir quan vulgui. Gràcies! Por color quiero vivir. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva a la Guardia Civil. Y lidera desde su terraza una contrarrevolución catalana libre de nacionalismo. Alguns us semblarà que hi ha gent votant 4 vegades, però no enganyeu, us estan manipulant. Una persona, un vot. En aquest balcó estem 20 persones i han sortit 2.400.000 vots. Aquesta és la nostra democràcia. Doncs després d'aquesta festa proclamem que aquest balcó de la resistència del carrer Balmes s'independitza d'aquesta Catalunya de bojos. ¡Visqui la resistencia del carrer Balmes! ¿Es el humor el último recurso para afrontar el desafío independentista? Jaume Vives, que en el balcón de su casa, ya ven ustedes, también organizó su propio referéndum con un resultado bastante concluyente. 2.400.000 votantes tuvo. Jaume, buenas noches.
Buenas noches, Antonio. Bueno, vamos a ver, hoy ha habido cacerolada hoy por el barrio de Sarriá y Sant Gervasi. Ayer empezaron otra vez a raíz de la detención de los Jordis y hoy ha vuelto a haber cacerolada. ¿Y ha respondido usted hemos o no? Contestado. Hoy yo no estaba en casa, ayer sí, ayer estábamos mi hermana y yo en casa y hicimos un festival y hoy estaba mi padre, mi madre y mi hermana y han hecho otro festival y me han explicado que se ve que hoy había un montón de linternas porque salen vecinos enfrente cada vez más con linternas al ritmo de la música. Hoy había un montón de linternas animándonos. Bueno, ¿y qué alcance tiene el megáfono desde el que habla? Con dos baffles, me imagino que tiene colocados ahí en la terraza. ¿Qué alcance tiene en el barrio? ¿Llega muy lejos? O sea, son 500 vatios de potencia que se oyen por todo el patio de vecinos y que gracias a las redes sociales pues ha trascendido y se ha oído por toda España. O sea, la contrarrevolución de las sonrisas ha empezado en el balcón de la familia Vives, pero se ha extendido pues por todo el territorio. ¿Y los vecinos cómo lo llevan, Jaume? Pues algunos mejor que otros. O sea, cada vez más vecinos, como antes os decía, pues ahí salen a darnos apoyo y nos encontramos vecinos a los que no les hace mucha gracia. O sea, ellos tocan sus cacerolas, nosotros hacemos nuestra respuesta. Nos engancharon unas esteladas en el buzón, las arrancamos y luego nos rayaron con unas llaves, una esvástica, porque deben pensar que somos neonazis peligrosos, pero bueno, eso es un aliciente para seguir con el humor, porque vemos que todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Qué te llevó a reaccionar así? Porque ya en un momento decidiste, decir, bueno, yo voy a responder a todo esto con mucho humor, con mucha ironía, pero también con mucha contundencia, ¿eh? Pones canciones de Manolo Escobar, que viva España, el himno de la Guardia Civil, o sea que no tienes complejos. Sardanas, humor e ironía, pero sin complejos. O sea, yo pienso que lo mismo que ha despertado a mucha gente de Cataluña. O sea, durante años hemos estado viendo desde la distancia el chiringuito que han montado, hemos estado viendo cómo han ido pues avanzando y parte de la culpa es nuestra, ¿no? De no haber dado una respuesta, de no haber dado un relato y de haber contrarrestado tanta mentira y tanta manipulación, quizás porque no tenemos los medios para hacerlo, pero el señor Puigdemont, pues que ha hecho muchísimo por España, ha llegado tan lejos y ha estirado tanto la cuerda que al final la gente se ha levantado. Entonces la gente se ha levantado y ha dicho basta, hasta aquí, se ha acabado. El 8 de octubre fue un día histórico, porque fue histórico, o sea, había cientos de miles de personas por las calles y entonces ya la gente ha perdido el miedo y ya no, ya no es una cuestión de miedo, no, sino que es una cuestión de dignidad y de amor a nuestra tierra, que es Cataluña, y que esos que dicen defenderla y que dicen quererla tanto, la están traicionando, porque están traicionando nuestra historia. Claro, porque uno se puede sentir como tú has reconocido, Xavier Gabriel hace un rato, muy catalanes, pero también españoles, si queréis seguir siendo españoles, pero en tu tierra, en Cataluña, a la que amáis por encima de cualquier circunstancia, ¿no? O sea, a mí me da pena porque estaba antes escuchando el testimonio de Xavier Gabriel y me da mucha pena porque, o sea, Xavier Gabriel ha nacido en el corazón de Cataluña. O sea, es un catalán auténtico, auténtico. Imagino que su lengua materna será el catalán. Y durante años nos han estado diciendo que gente como Xavier Gabriel son catalanes de segunda o no son auténticos catalanes porque también quieren a su patria. Y eso es lo que durante muchos años pues hemos estado tragando, incluso a veces pues nos hemos creído este mensaje también nosotros. O sea, nos ha dado vergüenza, nos ha dado reparo salir con una bandera porque a lo mejor es un poco radical o a lo mejor es un poco fascista salir con una bandera de tu país a la calle. Y es una pena que Xavier Gabriel, català socarrel, o si el cor de Cataluña ha nacido en el corazón de Cataluña, que tenga que pasar por esto. No lo entiendo, o sea, no es normal. O sea, esa es la prueba de que han traicionado nuestra tierra. Bueno, el canal de YouTube donde estás colgando esos vídeos de Resistencia Catalana, ¿cuántos seguidores tiene ahora mismo? Pues ahora estamos a punto de llegar a los 30.000 en YouTube. Ha sido una explosión, ha sido una bomba. Eso es nada, no sé en qué muy ha pocos pasado. días. La gente debe estar muy cansada y el humor, que es un lenguaje universal, supongo, porque ante tanto odio, si uno responde con odio, no se escucha a nadie. Entonces responder con humor el odio es muy efectivo. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que tenga este éxito, que empezó por una idea de mis padres y que al final pues mira, se ha convertido en una cosa de todos, porque en Resistencia Catalana hay muchísima gente de Cataluña y muchísima gente de fuera de Cataluña que está enamorada también de ese pedacito que es nuestra tierra, que es tan bonito, que es Cataluña.
Ahora, Jaume, de todas formas, claro, en una situación, nosotros que lo vemos esto con enorme preocupación, no sé, aparentemente, claro, viendo cómo tú lo manejas con ese sentido del humor y la ironía, realmente me imagino que te preocupará muchísimo lo que está pasando, ¿no? Tu familia, ¿cómo lo estáis viviendo esto? Más allá del humor que tú quieras imprimirle a la situación. O sea, cuando nos regalaron el buzón, ahí hicimos un discernimiento, ¿qué hacemos? Entonces vimos, pues vamos a seguir, porque un buzón no es nada frente a lo que está pasando. Además recibimos mucha gente que nos quería enviar buzones de toda España para que tuviésemos de repuesto. Es verdad que hay mucha preocupación, entonces ha habido unos días más tranquilos, ayer se volvió un poco a poner todo tenso y sí que haya esa incertidumbre de qué pasará, ¿no? Y si pasa algo, pues, o sea, por ejemplo, yo ya públicamente pues ya me he manifestado y por el modo en que lo he hecho, pues a mucha gente le habrá gustado, pues también hay gente que no le habrá gustado, ¿no? Que tratemos con un humor absurdo el absurdo que estamos viviendo aquí, la traición que estamos viviendo. Entonces sí que hay cierta preocupación, pero yo confío y espero que no pase nada. Marta. Sí, quería preguntarte, Jaume, porque... Pero bueno, que al final es una cuestión de... O sea, Sí, Jaume, quería preguntarte porque antes estabas hablando de que, bueno, de pronto en un momento determinado habías tenido que salir, pues porque hay muchas falsedades para contar la otra parte de las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que antes estábamos hablando de que la comunicación se está haciendo también en Cataluña por la parte de los independentistas, que tienen, no sé si es que tienen muchos medios, pero que es muy difícil neutralizarlos. ¿Tenéis una estrategia? ¿Has pensado en hacer un vídeo, por ejemplo? ¿Tienes alguien que te apoye, alguien que te ponga medios para que todo ese discurso que estás haciendo pueda llegar a más gente? Bueno, a ver, gracias a Dios está llegando a mucha gente, ¿eh? O sea, ya por toda España está llegando el mensaje. Detrás de Reseñas Catalanas hay mucha gente, o sea, hay mucha gente que se encarga de, pues, estrategias en redes sociales, edición de vídeos, pero evidentemente no podemos competir contra la mano derecha del gobierno, que es TV3, y la mano izquierda del gobierno, que es la ANC y Òmnium. O sea, es imposible. Además, TV3 lleva trabajando 35 años para conseguir lo que quieren ahora. Entonces, empezando ahora nosotros, es complicado. No perderemos la esperanza, pero ellos tienen una herramienta de manipulación y de conducción de la gente muy potente y con muchísimos medios. Y no solo los medios públicos, como TV3 o Catalunya Radio, sino también los privados que reciben subvenciones. Entonces, mientras esto exista, es muy complicado aquí en Cataluña poder contrarrestar de forma efectiva lo que está pasando. Nosotros lo intentaremos y hay mucha otra gente que lo está intentando, pero es muy complicado. O sea, se ha hecho mucho trabajo y se ha hecho muy bien hecho y se ha hecho, al final, lo que ha conseguido ese trabajo es cargarse a nuestra tierra, pero se ha hecho bien hecho. Entonces, es complicado, es muy complicado. O sea, luchamos contra un gigante. Bueno, pero bueno, David ganó a Goliat, o sea que podemos ganar. Para despedirnos, ¿cuál es la canción que más utilizas en tus vídeos? ¿Cuál es la que más y difundiendo a través del barrio de Sarriá? ¿Esta, la de Que Viva España? Últimamente tenemos ya un buen... Bueno, además, sí, pero sí, bueno. Pero lo canta Manolo Escobar, ¿no? Sí, sí. Esa es eso es un hit. Luego también La Trinca la utilizamos bastante. Peret, de Barcelona tiene poder. Algún paso doble, La Santa Espina, Sardanas. Es que tenemos ahí un buen repertorio ya que ya nos hemos ido descargando. Y cada día se suman nuevas canciones. Hay gente que nos pide a ver si podemos hacer CDs para poneros la música también en sus casas. Bueno, Jaume Vives, ha sido un placer, querido colega, periodista. 25 años que tienes, ¿no? 25 años. Mucho humor 25. Y mucha ironía. Y enhorabuena por esta resistencia catalana. Gracias, ¿eh? Y buenas noches. Gracias. Mucha suerte. Te decía lo de Viva España porque es una canción que los alemanes cantan. Sí, hombre, claro, te la cantan en la fiesta de la cerveza. Todo con Que Viva España, y es a todos los catalanes. Pero vamos, la popularizó Manolo Escobar, lógicamente. Claro. Venga, vamos a ver rápidamente portadas y a ver si Mónica Gonzalo nos da una pincelada de ese accidente aéreo que hemos tenido otra vez en este caso en Torrejón, otro avión caza, y ella nos da algunos detalles muy rápidos. Voy con la portada del Mundo, que destaca algo que hemos comentado esta noche aquí ya, Paco, sobre el asunto económico, las consecuencias económicas. Habla del aumento argumentos del Tribunal Constitucional para tumbar el referéndum del 1 de octubre. Los catalanes están a merced de un poder que no reconoce límite alguno, que es lo que dice el Tribunal Constitucional en su sentencia. Para
anular ese referéndum. Antes estaba suspendido y luego ya lo ha anulado, además por unanimidad. Y el tema, desde el punto de vista económico, las consecuencias son que 20 empresas están abandonando Cataluña cada hora. La crisis va a costar 3.300 millones al Producto Interior Bruto y la pérdida de 75.000 empleos en 2018. Estas son las bromitas que nos puede costar a todos, si esto sigue así. Desde el punto de vista de la justicia, la Fiscalía extenderá la investigación contra el mayor de los Mossos, Trapero, al 1 de octubre, mientras miles de personas se manifiestan contra los encarcelamientos. Y luego habla del pueblo este de la Cañiza. Cañiza es un pueblo de Ourense, el pueblo de los 1.500 incendios, a propósito de la tragedia que se ha vivido. Es que es terrible, un pueblo que ha sufrido 1.500 incendios. Qué barbaridad. Que demuestra el problema que hay ahora mismo en... Portada de ABC también con tintes o ribetes económicos y de fondo la manifestación de hoy pidiendo la libertad de los Jordis. El independentismo castiga al turismo en Cataluña. A veces dice que el sector alerta de que las reservas han caído un 20% por las revueltas y que las pérdidas pueden superar los 1.200 millones de euros. Y en su página 2 de titulares, a veces destaca la muerte de ese piloto del Ejército del Aire, un joven piloto del Ejército del Aire con muchas horas de experiencia, además número 1 de su promoción, pero se ha estrellado el F-18 con el que salía de la base aérea de Torrejón de Ardoz.